«Tú robaste el dije de mi madre», gritó el millonario, con furia en los ojos. No sabía que, al decir esas palabras, estaba a punto de descubrir un secreto capaz de cambiar su vida. Lucía llegó a la entrada principal con una mochila vieja colgada al hombro y los zapatos limpios, aunque ya gastados por el uso. Su blusa blanca estaba planchada con cuidado y llevaba una coleta bien apretada que le dejaba el rostro despejado. Apretó los labios al ver la enorme reja negra, tan alta que no alcanzaba a ver dónde terminaba. Tragó saliva y se acomodó el dije que siempre llevaba colgado. Era una rosa dorada, pequeñita, brillante, con los bordes redondeados por los años. A veces lo agarraba sin darse cuenta, como ahora. Lo tomaba con los dedos cuando estaba nerviosa. Una mujer de uniforme gris abrió desde adentro, con una mirada rápida y seria. Se llamaba Tomasa, y llevaba más de 20 años trabajando ahí. Le preguntó su nombre, le revisó la bolsa y le hizo pasar sin decir mucho. Lucía agradeció con una voz bajita y entró dando pasos cortos, mirando todo con curiosidad. Nunca había visto una casa así. Era una mansión enorme, con paredes blancas, columnas, ventanales altísimos y un jardín que parecía parque. Todo estaba limpio, ordenado, como de revista. Tomasa la llevó por un pasillo largo y le explicó que debía presentarse con la señora Isabel. Lucía no preguntó nada, solo asentía con la cabeza. Sentía que si hablaba mucho podía parecer mal. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Había conseguido ese trabajo gracias a una vecina de Doña Rosa, que conocía a alguien que conocía a alguien. Lo importante era que ahora tenía una oportunidad y no pensaba desperdiciarla. La señora Isabel Mendoza la recibió en una sala amplia, con cortinas pesadas y muebles que no se veían cómodos, pero sí carísimos. Tenía el cabello oscuro, suelto, bien peinado, y usaba un vestido color crema que combinaba con el sillón. No sonrió mucho, pero fue amable. Le preguntó su nombre completo, su edad, si sabía limpiar, si sabía planchar, si tenía experiencia cuidando casas grandes. Lucía respondió todo con la verdad, sin exagerar. Dijo que había trabajado en casas más pequeñas, que había aprendido a hacer las cosas bien con Doña Rosa, su mamá, y que si había algo que no sabía, podía aprenderlo rápido. La señora Isabel la miró un momento sin decir nada, como si estuviera pensando. Luego simplemente dijo: «Está bien, empieza hoy». Lucía no podía creerlo. Dio las gracias de inmediato, con los ojos brillosos. Tomasa la llevó a la parte del fondo, donde estaba la zona de servicio. Ahí le mostraron su cuarto, chiquito pero limpio, con una cama, una mesita y una ventana que daba al patio trasero. Dejó su mochila en la esquina y se puso a ayudar enseguida. Esa tarde lavó trastes, barrió la cocina, dobló ropa y hasta ayudó a preparar la cena para el joven Alejandro, el hijo mayor de la señora. Fue durante la cena cuando lo vio por primera vez. Alejandro bajó por las escaleras vestido con camisa blanca y pantalón oscuro. Se notaba que venía de alguna reunión importante. Caminaba rápido, con el celular en la mano, sin mirar a nadie. Saludó a su mamá con un beso en la mejilla. Se sentó en la cabecera de la mesa y pidió agua. Su voz era firme, clara. No parecía enojado, pero sí serio. Lucía lo miró de reojo mientras recogía los vasos de la mesa. Era guapo, pero tenía algo en la mirada que la hizo bajar los ojos de inmediato. No quería llamar la atención. Al terminar la cena, Isabel le pidió que limpiara la sala de estar. Lucía aprovechó que no había nadie para dar una vuelta más tranquila por la casa. Todo era enorme. Había cuadros grandes en las paredes, fotos familiares en marcos dorados, lámparas colgantes. Vio una foto de Alejandro de niño, cargado por su mamá, junto a otro hombre que parecía su papá, aunque no estaba segura. Le llamó la atención que en ninguna foto se viera a una hermana o algún otro familiar cercano. Mientras sacudía una repisa, se le salió un suspiro. Era mucho lo que estaba viviendo en un solo día. Pensó en don Manuel y doña Rosa, en cómo se habían esforzado para que ella saliera adelante. Recordó cuando la encontraron en la terminal de autobuses, sola, llorando, con el dije colgando en el cuello. Ella tenía apenas 4 años. Nunca supieron de dónde venía ni quiénes eran sus verdaderos padres. Solo sabían que la habían dejado ahí. Las autoridades no encontraron nada. Después de varios meses en un albergue, don Manuel y doña Rosa decidieron adoptarla legalmente. La criaron con todo el cariño del mundo. Esa noche, Lucía se bañó rápido y se metió a la cama con el cuerpo cansado pero el corazón lleno de esperanza. Sabía que no sería fácil.
que tendría que ganarse su lugar, pero tenía la ilusión de empezar algo nuevo. Mientras acomodaba su ropa en el pequeño cajón de madera, el dije dorado se le salió del cuello sin querer. Lo tomó con cuidado y lo guardó dentro de una cajita que siempre llevaba con ella. Lo miró por unos segundos antes de cerrarla. Era lo único que tenía de su pasado. No sabía si algún día descubriría de dónde venía, pero ya no pensaba en eso tanto como antes. Ahora tenía que concentrarse en su presente. A la mañana siguiente, Lucía se levantó antes que nadie. Se puso el uniforme blanco que le habían dado y salió directo a la cocina. Tomasa ya estaba ahí, amasando pan. Le dio los buenos días sin voltear a verla mucho. Lucía comenzó a poner la mesa, revisó los jugos y ayudó a preparar el café. Alejandro bajó poco después, ya vestido para irse. Mientras se servía, Lucía pasó cerca de él con una bandeja. El dije colgaba suelto fuera del uniforme y brilló justo bajo la luz del comedor. Alejandro lo notó. No dijo nada. Solo se quedó viéndolo por un par de segundos, sin mover la cabeza, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego la miró directamente a los ojos por primera vez. Lucía sintió que algo se le congelaba por dentro. No sabía si había hecho algo mal, pero el joven Mendoza la observó con una intensidad que no entendía. Después de unos segundos, Alejandro dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, tomó las llaves del auto y se fue sin decir adiós. Lucía lo siguió con la mirada, confundida. Tomasa, que también había notado el gesto, se quedó pensativa. Ese día pasó rápido. Lucía siguió trabajando como siempre, cumpliendo con sus tareas, sin imaginar que esa mirada lo había cambiado todo. Ni ella ni Alejandro sabían todavía que ese dije, el que siempre había llevado desde niña, iba a poner todo de cabeza, que detrás de esa joya había una historia que los conectaba mucho más de lo que podían imaginar. Desde temprano, Alejandro ya estaba despierto. Había pasado la noche con los ojos abiertos, dando vueltas en la cama sin poder dormir. Algo no lo dejaba tranquilo. Esa mañana no había ninguna junta importante, pero igual bajó al comedor vestido con camisa negra, pantalón de vestir y el reloj caro que siempre usaba, aunque ni le interesaba ver la hora. Lo que lo tenía inquieto era otra cosa, algo que vio el día anterior. Él dije, no lo comentó con nadie, ni siquiera con su mamá. Solo se quedó con la imagen grabada en la cabeza, esa flor dorada, idéntica a la que había guardado en la caja fuerte desde niño. Él conocía cada curva, cada detalle, cada brillo de esa joya, porque durante años la había visto como símbolo de una herida abierta. Su hermana desapareció con ese collar en el cuello, su hermana Esperanza. Lucía, mientras tanto, seguía con su rutina sin sospechar nada. Esa mañana tocaba limpiar la biblioteca y organizar los libros por orden alfabético, tarea que le asignó la señora Isabel sin muchas explicaciones. Lucía no se quejaba, era trabajadora, enfocada, y no perdía el tiempo. Acomodaba uno por uno, sacando el polvo con un trapo seco, sin hacer ruido, mientras pensaba en que todavía no se acostumbraba al silencio de esa casa. Aunque era enorme, no se escuchaban risas, ni conversaciones largas, ni pasos de niños corriendo. Todo era demasiado tranquilo. Alejandro pasó por el pasillo y la vio ahí, parada frente al librero, estirándose en puntas para alcanzar los tomos de arriba. No hizo ningún ruido, solo la miró desde lejos. No sabía por qué se sentía tan molesto. No era normal que una empleada doméstica usara un dije tan exclusivo. Él lo sabía bien. Esa joya no estaba a la venta, no se conseguía en tiendas, no era parte de ninguna colección común. Había sido mandada a hacer especialmente para su hermana cuando cumplió 3 años. Un regalo único. Y ahora, 26 años después, lo veía colgando del cuello de una extraña. Se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y la siguió mirando. Lucía, sin notarlo, bajó de nuevo y fue por una escalera pequeña para alcanzar los libros más altos. Subió con cuidado, sin imaginar que alguien la observaba. En un movimiento rápido, el dije se le salió por encima del cuello del uniforme y quedó colgando, brillante, justo al centro de su pecho. Alejandro apretó la mandíbula. No podía más. Caminó hacia la biblioteca sin hacer mucho ruido. Lucía bajó de la escalera al escuchar los pasos. Volteó rápido y se encontró con Alejandro, de frente, mirándola con una expresión que no entendía. No parecía enojado, pero sí molesto, y lo peor era que no decía nada. Solo la miraba directo al collar. «¿Ese dije de dónde lo sacaste?», preguntó él, seco. Lucía lo agarró con la mano, como si instintivamente quisiera protegerlo. «Siempre lo he tenido, desde chiquita». «¿Por qué?». Alejandro frunció el ceño.
¿Desde chiquita? ¿Quién te lo dio? No sé. Me encontraron con él. Mis papás adoptivos me dijeron que cuando me recogieron en la central de autobuses, yo ya lo traía puesto. El ambiente se puso raro. Alejandro no decía nada. Lucía ya no sabía si estaba contestando bien o si lo había ofendido. Él se giró sin responder y se fue caminando con pasos largos. Lucía se quedó ahí, con el corazón latiendo fuerte. Sentía que algo extraño estaba pasando, pero no entendía qué. Alejandro subió directo al despacho de su madre. Isabel estaba revisando unos papeles, tomando café. Apenas lo vio, supo que algo pasaba. ¿Todo bien?, preguntó, sin levantar mucho la vista. Necesito ver el dije de Esperanza, el original. Isabel dejó la taza en la mesa con cuidado. Lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque una de las muchachas nuevas trae uno exactamente igual. Isabel se puso seria. Eso no es posible. Yo tampoco lo creía, respondió Alejandro firme. Pero ya lo vi, y no es parecido. Es idéntico. Ella lo miró fijamente por unos segundos. Luego se levantó y fue hasta el pequeño mueble donde guardaba documentos importantes. Sacó una cajita de terciopelo azul. La abrió despacio, y ahí estaba, el dije de la rosa dorada. Brillaba como nuevo. Aquí está. Siempre ha estado aquí. Alejandro lo miró con atención. Lo tocó. Confirmó cada detalle. Era el original. Entonces, ¿cómo era posible que existiera otro igual? ¿Estás segura de que nunca mandaron a hacer una réplica? No, jamás. Tu padre lo encargó personalmente a un joyero que ya ni siquiera vive. Fue una pieza única, hecha a mano, y nadie más tenía acceso. Pues entonces tenemos un problema, dijo Alejandro, cruzando los brazos. Isabel volvió a guardar el dije, algo inquieta. ¿Y esta muchacha? ¿Quién es? Lucía. Es nueva. Empezó ayer. ¿La investigaron antes de contratarla? No lo sé. Creo que fue recomendada por alguien del personal de limpieza. Pero quiero saber quién es, de dónde viene, con quién vive, todo. ¿Y si es una coincidencia?, preguntó Isabel, como queriendo bajar la tensión. No creo en coincidencias, respondió Alejandro. No con algo así. Esa noche, Alejandro no bajó a cenar. Se quedó encerrado en su habitación, buscando en su computadora, revisando informes viejos del caso de su hermana. El secuestro nunca se resolvió. La policía nunca encontró pistas claras. Se sospechó de varias personas, pero nada se pudo comprobar. Él tenía 5 años cuando todo pasó, pero recordaba el caos, los gritos, el llanto de su mamá. Recordaba a su papá rompiendo cosas en la sala, desesperado, y también recordaba a su tío Benjamín, diciendo que debían dejar de remover el pasado. Lucía, mientras tanto, cenaba con las otras empleadas en la cocina. No dijo nada sobre lo que había pasado, pero sentía el estómago revuelto. Sabía que Alejandro la había mirado raro, que su tono de voz había sido diferente. Algo le decía que había metido la pata sin querer, pero no sabía por qué. Solo se aferraba a su dije como siempre lo hacía cuando necesitaba sentirse segura. Más tarde, ya en su cuarto, lo volvió a guardar en la cajita. Pensó en preguntarle a don Manuel si alguna vez habían sabido algo más sobre su pasado, pero no quería preocuparlos. Sabía que ellos siempre se habían esforzado para que ella creciera bien, sin sentir que le faltaba nada. Le habían dado todo, su casa, su educación, su cariño. Y aunque nunca supo de dónde venía, nunca lo había sentido como un problema. Hasta ahora, Alejandro no durmió esa noche. Mandó pedir un informe completo sobre Lucía, y al día siguiente, temprano, antes de que nadie se levantara, bajó a revisar las cámaras de seguridad. Quería saber desde cuándo ella traía ese dije. Quería verla en su primer día, en su primer momento dentro de la casa. Quería saber si todo esto era un plan, si alguien la había mandado, si todo era una mentira. Lo que no sabía era que lo que estaba a punto de descubrir no solo iba a cambiar su vida, también iba a romper las paredes de su pasado, de su familia, de su propia identidad, porque lo que creía que estaba cerrado apenas estaba por abrirse. Lucía no se imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Esa mañana había despertado como siempre, con el primer sonido del reloj de la cocina. Se bañó rápido, se puso el uniforme blanco bien planchado, amarró su coleta con una liga negra y salió al pasillo con su cajita de limpieza. Tenía que dejar impecable el recibidor antes de que llegara una visita importante que, según Tomasa, vendría en la tarde. Nadie le dijo de quién se trataba, pero eso no le importaba. Ella solo quería hacer bien su trabajo y no meterse en problemas. Mientras tallaba los marcos de las ventanas,
Alejandro bajó las escaleras con el celular en la mano. Caminaba rápido, con los pasos firmes, como si llevara prisa, pero no se dirigía a la puerta. De reojo la vio, ahí agachada, sacando brillo al suelo. Se detuvo. La miró sin decir nada, como si necesitara confirmarlo otra vez. Y ahí estaba, él dije, colgado al cuello de Lucía, moviéndose apenas con el aire que entraba por la ventana. Alejandro apretó los dientes. Ya no aguantaba más. «Tú», dijo, con voz fuerte. Lucía se giró, sorprendida. Se puso de pie rápido, con la esponja aún en la mano. «Sí, señor. Entrégame ese collar», dijo, caminando directo hacia ella. Lucía lo miró, confundida. «¿Perdón? Que me des el collar», repitió, esta vez más alto. «Ese dije no te pertenece». Lucía dio un paso atrás, sin entender nada. «Este collar es mío. Lo he tenido desde niña». «¡Mentira!», gritó Alejandro, señalándola. «Lo robaste. Lo tienes porque entraste a esta casa a sacar ventaja, pero te equivocaste conmigo». En ese momento, Tomasa salió de la cocina, alarmada por los gritos. Otras 2 empleadas también se asomaron desde el pasillo. La señora Isabel, que venía bajando las escaleras, se detuvo en seco al escuchar el escándalo. Miró a su hijo con el rostro encendido, temblando de rabia, y a Lucía frente a él, con los ojos grandes, sin saber qué hacer. «Alejandro, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Isabel, bajando el último escalón. «Esta muchacha», dijo él, sin mirarla, «tiene el dije de Esperanza, el mismo, igualito. Lo que no entiendo es cómo lo consiguió. Pero eso lo va a explicar ante la policía». Lucía lo miró como si no creyera lo que estaba oyendo. «Se lo juro, señor. Este dije es mío. Yo no robé nada. Ni siquiera sabía que alguien más tenía uno igual». «¡Cállate!», le gritó Alejandro, con el rostro desfigurado por el coraje. «No quiero escuchar tus mentiras. ¿Quién te mandó? ¿Quién te trajo aquí? Nadie. Yo solo vine a trabajar». La señora Isabel bajó y se puso entre ellos. «Ya basta los dos. Alejandro, no puedes gritarle así». «Mamá, esta mujer entró a nuestra casa con una joya que solo tenía Esperanza. ¿Tú entiendes lo que eso significa?». Isabel volteó a ver a Lucía. La miró con atención, y efectivamente, ahí estaba el dije, dorado, con la forma exacta de la flor que recordaba. Sintió que se le bajaba la presión. Su corazón se aceleró. El dije original seguía guardado. Ella misma lo tenía. Entonces, ¿cómo era posible? «Voy a llamar a la policía», dijo Alejandro, sacando el celular del bolsillo. «No, espera», dijo Isabel, tomándolo del brazo. «No podemos armar un escándalo sin saber». «Esto no es un escándalo, mamá. Esto es un delito. Y voy a encargarme de que se investigue todo. Desde cómo llegó esta mujer aquí, hasta quién está detrás de esto». Lucía ya no podía hablar. Le temblaban las manos. Sentía que le faltaba el aire. Tomasa intentó acercarse a ella, pero Alejandro la detuvo con la mirada. Nadie podía intervenir. Él estaba fuera de sí. Minutos después, llegó una patrulla. Alejandro no perdió tiempo. Habló con los agentes directamente. Les explicó que había una sospechosa dentro de la casa con una joya robada, una pieza única que había pertenecido a una niña secuestrada hace más de 2 décadas. Los policías pidieron hablar con Lucía. Ella no entendía qué estaba pasando. Lloraba, tartamudeaba. Les explicó que ese dije lo traía desde que tenía 4 años, que había sido criada por don Manuel y doña Rosa, que nunca había robado nada, que ni siquiera sabía que ese collar tenía una historia especial. Isabel los detuvo antes de que se la llevaran. «Un momento. Yo necesito confirmar algo antes». Fue directo a su despacho. Abrió el mueble con las manos temblorosas y sacó la misma cajita azul de terciopelo. Cuando la abrió, el dije seguía ahí, entero, brillante, perfecto. Lo tomó con cuidado y bajó de nuevo. Al llegar al recibidor, los policías estaban esperando. Alejandro también. Isabel levantó la mano con el collar original. «Aquí está, el dije de Esperanza, el único que debería existir». Alejandro lo miró, después miró el de Lucía, y por un momento no supo qué decir. Eran 2, exactamente iguales, algo que, hasta donde él sabía, era imposible. «Entonces», dijo uno de los oficiales, «¿hay 2 iguales?» «Sí», dijo Isabel, sin poder creerlo. «Y eso no debería pasar. Esta joya fue hecha especialmente para mi hija. No hay copia, no hay segunda pieza». Lucía seguía llorando. «Yo no sé por qué está igual, pero yo no lo robé. Este dije lo traía cuando me encontraron. Yo no me acuerdo de nada de antes. Solo sé que siempre lo he tenido». El oficial pidió a Alejandro que se calmara.
Le dijo que no podían detener a la muchacha sin pruebas claras de robo, que lo que tenían era una coincidencia extraña, pero no evidencia de un delito. Alejandro no lo aceptaba. No podía creer que justo la nueva empleada doméstica trajera algo tan delicado, tan ligado a su pasado, y que todo fuera casualidad. Sentía que alguien lo estaba engañando, que lo estaban usando, que había un plan oculto detrás de esa cara de inocente. Isabel, por otro lado, estaba confundida, pero no furiosa. Empezaba a sentir algo raro en el pecho, una duda que le zumbaba en la cabeza. Algo no estaba bien. Esa joya no podía ser falsa. Y esa muchacha, había algo en su mirada, algo en su forma de hablar, de temblar, que le movía el alma. Los policías se fueron, dejando todo en revisión. Dijeron que más adelante podría pedirse una investigación si se presentaban más pruebas. Lucía subió a su cuarto en silencio. No cenó, no habló con nadie. Se encerró y se tapó hasta la cabeza, abrazando la cajita donde guardaba su collar. Esa noche sintió que el mundo se le venía abajo, que por fin había encontrado un lugar donde podía trabajar en paz, y todo se desmoronaba sin sentido. Alejandro, por su parte, no pudo dormir. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, con las 2 imágenes en la mente. El dije colgado en el cuello de su hermana, cuando tenía 3 años, y ese mismo dije, ahora, en el cuello de Lucía. No tenía lógica. Pero si no tenía lógica, entonces, tal vez no era un robo, tal vez era algo más. El ambiente en la mansión cambió de un día para otro. Ya no había esa calma pesada de antes. Ahora se sentía una tensión que recorría los pasillos, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Las empleadas hablaban en voz baja, murmuraban entre ellas cuando nadie las veía. Tomasa andaba de mal humor y contestaba corto. Hasta el jardinero, que casi nunca se metía en nada, notó que algo no andaba bien. Lucía no bajó a desayunar esa mañana. No podía. Tenía el estómago hecho nudo. Se quedó en su cuarto, sentada en la orilla de la cama, con la cajita en las manos. La había abierto unas 10 veces desde que amaneció, solo para mirar el dije. Lo sacaba, lo sostenía un rato, lo volvía a meter. No le cabía en la cabeza cómo era posible que existiera otro igual. Ni siquiera sabía que ese collar tenía historia. Para ella siempre fue solo eso, un recuerdo, una cosita brillante que le daba fuerza cuando se sentía insegura. Ahora se había vuelto un problema, un escándalo. Isabel no bajó tampoco. Había pasado la noche sentada en un sillón, con el dije original entre los dedos, pensando. Ya no se sentía tan segura de nada. Se preguntaba si estaba viendo mal, si el otro collar era una imitación, si alguien más había tenido acceso al diseño. Pero no, no podía ser. Esa pieza fue hecha por encargo. Recordaba al joyero, un hombre mayor que ya no estaba vivo. Él mismo les había dicho que sería única. Nadie más debía tenerla. Nadie. Alejandro estaba en el despacho, sentado frente a la computadora. Ya no buscaba pruebas de un robo. Ahora buscaba algo más. Algo que no podía decir en voz alta, pero que lo tenía inquieto desde que vio los 2 dijes juntos. Empezó a revisar archivos del caso de su hermana. Lo mismo de siempre. El reporte del secuestro, la versión de los testigos, las entrevistas con empleados de hace años, las búsquedas sin resultados. Esperanza había desaparecido una tarde de sábado, durante una fiesta en el jardín. Nadie la vio salir. Nadie notó que alguien la tomara. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. A media mañana llegó un auto gris al portón. Del lado del conductor, bajó un hombre con traje sencillo y expresión seria. Mostró una identificación en la entrada, y Tomasa fue a avisar. Era Ramírez, un investigador que había trabajado con la familia años atrás, cuando todo ocurrió. Ahora estaba retirado de los casos oficiales, pero aún tenía contactos. Alguien le había contado lo del dije, y eso lo trajo de vuelta. Isabel lo recibió en la sala. No quería que Alejandro se enterara todavía, así que pidió que no lo molestaran. Le ofreció un café y lo hizo pasar al cuarto privado del piano, un espacio más cerrado, donde se podían hablar cosas sin que el personal escuchara. «¿Qué tan cierto es lo que me dijeron?», preguntó Ramírez apenas se sentó. Isabel le mostró el dije que tenía guardado desde hace años. Luego sacó una foto impresa del otro, el que traía Lucía. La imagen había sido tomada por uno de los policías que vino la noche anterior. Ramírez se quedó viéndola por varios segundos. No hablaba, solo observaba. «Son idénticos», dijo al fin, como si le costara creerlo. «¿Cree que pueda ser una réplica? No lo sé, pero usted me dijo que no se mandaron a hacer más». «Así es. Entonces alguien mintió, o alguien sabía demasiado». Isabel bajó la voz.
Hay algo en esta muchacha, algo en su forma de hablar, de mirar. Yo no creo que sea una ladrona. No lo siento así. Ramírez se frotó la barbilla. Tenía los ojos entrecerrados. Su instinto le decía que había que escarbar. Y cuando su instinto hablaba, era porque algo estaba escondido. ¿Cómo se llama? Lucía. Solo Lucía. Dice que fue adoptada, que la encontraron cuando era una niña, sin papeles, sin familia, solo con el collar puesto. Ramírez levantó la cabeza. ¿A qué edad? 4 años, según ella. Ahí el investigador ya no necesitó más. 4 años, collar dorado, niña abandonada. Todo encajaba. Algo que había estado dormido por casi 3 décadas acababa de despertarse. Se levantó de la silla. Necesito hablar con ella. ¿Y con los que la criaron? ¿Va a reabrir el caso? Ramírez la miró con una expresión que no dejaba dudas. El caso nunca se cerró del todo. Solo estaba esperando a que algo nuevo apareciera. Isabel tragó saliva. Algo dentro de ella se revolvía. La esperanza mezclada con miedo. Era como estar en el borde de un abismo. Mientras tanto, Alejandro subía al cuarto de servicio. Quería hablar con Lucía. Aún no sabía cómo. Iba con la idea de sacarle más información, de ponerla contra las cuerdas. Pero cuando tocó la puerta, ella no respondió. Volvió a tocar. Lucía, ábreme, quiero hablar contigo. Nada. El silencio era pesado. Sé que estás ahí. La puerta se abrió despacio. Lucía tenía los ojos hinchados y la cara pálida. ¿Va a volver a gritarme? Alejandro se quedó callado un momento. La veía tan distinta a la muchacha decidida que llegó días atrás. Ahora estaba temblando. No vine a eso. Solo quiero entender. Yo también, dijo ella con la voz quebrada. Porque no tengo idea de qué está pasando. Yo no elegí tener este collar. Yo no sabía que alguien más tenía uno igual. ¿Dónde naciste? No sé. Me encontraron en la central. No tenía papeles, ni nombre, ni nada. Me pusieron Lucía porque así me llamó la señora que me cuidó en el albergue. Después me adoptaron don Manuel y doña Rosa. Son mis papás. Me criaron con cariño. Me dieron todo. Nunca me mintieron. Solo dijeron que me encontraron con esto. Y levantó el dije. Y que nadie vino por mí. Alejandro la miró largo rato. Ya no podía verla como antes. Algo dentro de él se empezó a romper. ¿Y nunca buscaste saber de dónde venías? Lo pensé. Muchas veces. Pero, ¿para qué? Si ya tenía una familia. Pensé que mis papás de sangre se habrían olvidado de mí. Alejandro bajó la vista. No tenía respuestas. Solo más dudas. En ese momento, bajando por las escaleras, Ramírez apareció. Alejandro se giró al verlo. ¿Usted qué hace aquí? Vengo a averiguar por qué hay 2 dijes iguales en esta casa. ¿Y quién es esta muchacha? En realidad, Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. El caos en la mansión ya no era solo una acusación. Era el comienzo de algo más grande. Algo que iba a poner patas arriba la vida de todos. Ramírez se acomodó en el sillón del cuarto pequeño que usaban como oficina de paso en la planta baja. Apoyó la libreta sobre sus piernas y miró a Lucía sentado frente a él. Ella seguía con la cara pálida, los ojos rojos por tanto llorar, y el dije en la mano como si fuera su escudo. Lo tenía tan agarrado que los nudillos ya se le estaban poniendo blancos. No quería estar ahí, pero tampoco quería huir. Ya no. Algo en ella le decía que, aunque doliera, había que quedarse. Tenía que entender qué estaba pasando. El investigador se notaba calmado, pero observaba con una atención que incomodaba. Lucía sentía que cada vez que decía una palabra, él la analizaba como si estuviera buscando otra detrás. «Vamos desde el principio, ¿va?», dijo Ramírez, con un tono que no sonaba ni acusador ni amable. «Dices que te encontraron en la terminal. ¿Te acuerdas de algo de ese día?» Lucía pensó unos segundos. «No. Todo lo que sé es lo que me contaron mis papás. Yo estaba sola. Me encontraron en una banca. Tenía como 4 años, según el médico. No hablaba mucho. Solo decía, Lucía, y traía este dije. Se lo mostró. Ramírez lo agarró con cuidado, como si se tratara de una pieza de museo. Lo levantó, lo giró, lo puso contra la luz. Tomó nota mental de cada detalle. Lo devolvió con la misma seriedad. ¿Nunca se intentó buscar a tu familia original? Sí, pero no salió nada. Estuve en un albergue como 3 meses. Nadie fue por mí. No tenía papeles, ni fotos, ni nada. Solo esto. Ramírez se recargó en el respaldo. Cerró los ojos por un momento. Ese tipo de historias las había escuchado antes, pero nunca con una joya como esa. Nunca con algo tan único. Y mucho menos relacionado con un caso como el de Esperanza Mendoza. Pidió ver el dije original. Isabel bajó al rato con la cajita de terciopelo azul.
Lo abrió frente a los dos, y el silencio fue inmediato. Ramírez se quitó los lentes para observar mejor. Puso ambos dijes sobre la mesa, uno al lado del otro. Eran exactamente iguales. Los bordes, el grabado diminuto en la parte de atrás, el broche, el peso, el tono del dorado, todo. Ramírez no habló durante casi un minuto. Lucía tampoco. Isabel los miraba con los brazos cruzados, como si su propio cuerpo le pidiera defenderse de una verdad que no quería asimilar. «No hay forma», dijo Ramírez al fin. «No hay manera de que existan dos de estos, si fue como ustedes dicen». «Fue», respondió Isabel, firme. «Esa joya la encargó mi esposo cuando Esperanza cumplió 3 años. Una sola pieza. La mandaron a hacer con un joyero en Guadalajara. Él lo diseñó todo. No hay copias. No hay moldes. No hay segundas piezas». Ramírez los volvió a mirar. «Entonces alguien mintió hace muchos años. O alguien se robó algo más que una niña». Lucía se estremeció. Sentía que hablaban de otra persona. Como si todo eso no tuviera que ver con ella. Como si fuera un sueño raro donde todo se veía nublado. Pero cada palabra la empujaba hacia un recuerdo que aún no se atrevía a tener. «¿Tus papás adoptivos qué saben de esto?», preguntó Ramírez mirándola otra vez. «Lo mismo que yo. Que me encontraron sola y que me adoptaron después de hacer los trámites. ¿Se puede hablar con ellos?» «Sí. Viven en Irapuato. Voy a ir a verlos». Lucía asintió con los ojos bajos. «Ellos no sabían nada. Yo lo sé. Nunca me mintieron». Ramírez se puso de pie. Guardó su libreta en la chaqueta. A veces la verdad no llega porque alguien miente. A veces simplemente se esconde por tanto tiempo que todos creen que ya no existe. Pero este dije dice otra cosa. Este dije está gritando. Lucía se quedó ahí sentada, sola, mirando las 2 piezas doradas sobre la mesa. Por primera vez, su collar ya no le parecía algo que le daba seguridad. Ahora era una puerta abierta a algo que no sabía si quería descubrir. Más tarde, Alejandro entró al cuarto donde Isabel estaba sentada, mirando por la ventana. «¿Te das cuenta de lo que esto puede significar?» «No quiero imaginarlo todavía», dijo ella, sin mirarlo. «Mamá, ¿y si esa muchacha es Esperanza?» «No digas eso». «¿Por qué no?» «Porque sería muy doloroso. ¿Y si lo es?» Isabel cerró los ojos, con los brazos cruzados, como si se estuviera sosteniendo para no venirse abajo. «No quiero ilusionarme. No otra vez. Ya fue demasiado». Alejandro no dijo más. Salió del cuarto y se fue directo al patio. Necesitaba aire. Sentía que algo en el pecho se le apretaba. No sabía si era miedo, culpa o rabia, tal vez todo al mismo tiempo. Tomasa, desde la cocina, observaba todo sin intervenir, pero esa noche, cuando nadie la veía, sacó una caja de madera vieja de su ropero. Ahí tenía recortes antiguos del periódico, fotos, notas, recuerdos que había guardado por años en silencio. En una de esas fotos se veía a la pequeña Esperanza en brazos de Isabel, con el dije dorado colgando sobre su vestido. Tomasa la miró por largo rato. Tenía los ojos aguados. «Tú no te perdiste, niña. Te desaparecieron». Guardó todo otra vez y apagó la luz de su cuarto. Mientras tanto, en Irapuato, don Manuel salió al patio con su silla de plástico. Encendió un cigarro a escondidas. Doña Rosa no quería que fumara, pero esa noche lo necesitaba. Había recibido una llamada de un tal Ramírez, un investigador que decía tener preguntas sobre Lucía. La voz del hombre era seria, pero respetuosa. Le dijo que no era para preocuparse, pero que necesitaba hablar con ellos lo antes posible. Don Manuel no sabía qué pensar. Solo sabía que su muchacha estaba metida en algo raro, algo que sonaba a pasado. Y los pasados, cuando vuelven, no siempre avisan. En la mansión, Lucía seguía despierta. Se levantó de la cama y volvió a sacar la cajita. Encendió la lamparita del buró y abrió la tapa. Sacó el dije con cuidado. Lo miró con atención, como si por primera vez intentara entender qué significaba. En la parte de atrás había una letra grabada, una letra E. Siempre pensó que era por el nombre de alguien que lo había hecho, pero ahora no estaba tan segura. Lo volvió a guardar. Apagó la luz. Ya no tenía idea de quién era. Solo sabía que su vida estaba por cambiar y que el pasado no siempre se queda atrás. A veces, regresa de golpe, con la forma de un dije imposible. El sol de Irapuato caía fuerte sobre los tejados bajos de la colonia Jardines de la Esperanza. Las calles eran tranquilas, con árboles pequeños y casas modestas pintadas en tonos pastel. Era un barrio viejo, de esos donde todos se conocen, y los perros ladran más de lo que muerden. Ramírez bajó de su auto con un cuaderno en la mano y la chaqueta abierta. Llevaba varias horas de camino, pero venía con la cabeza clara.
El caso se le había quedado metido desde que vio los 2 dijes. Algo dentro de él le decía que este era uno de esos asuntos que no se resuelven con papeles, sino con verdad. Y la verdad estaba aquí. Tocó la puerta de una casa sencilla, con jardineras hechas de botes de pintura vacíos y una cortina floreada asomando por la ventana. Doña Rosa abrió. Tenía un delantal azul y las manos llenas de jabón. Lo miró con desconfianza, pero sin grosería. ¿Don Manuel y doña Rosa? Sí. ¿Usted quién es? Ramírez. Le hablé por teléfono ayer. Soy investigador. Vengo por el caso de Lucía. Ella se limpió las manos en el delantal y lo hizo pasar sin decir mucho más. Adentro, don Manuel ya estaba esperando en la mesa, con un vaso de agua lleno hasta el tope y un cigarro apagado entre los dedos. Era un hombre de pocas palabras, piel curtida por el sol, y una mirada que lo decía todo. No confiaba en los extraños, pero algo en la voz de Ramírez por teléfono le había dejado la espina clavada. Algo serio venía. ¿Qué pasó con Lucía?, preguntó, directo. Ramírez se sentó y sacó su libreta. Habló sin rodeos. Apareció con un dije dorado, una joya que coincide exactamente con una que desapareció hace 26 años, junto con una niña de una familia muy conocida en Guadalajara. Una joya que no debería existir en doble. Doña Rosa se sentó junto a su esposo, tapándose la boca con la mano. Ya empezaba a entender. ¿Está en problemas? No, señora, pero es posible que su origen esté ligado a un delito del pasado. Y necesito saber todo lo que recuerden del día en que la encontraron. Don Manuel tragó saliva, dejó el cigarro a un lado y apoyó los brazos sobre la mesa. Era un martes. Nunca se me olvida. Mi hermano nos había encargado su camión para llevar unos costales a León. Yo estaba cansado. Rosa también. Íbamos a tomar el autobús de regreso a casa. Llegamos a la central como a las 6 de la tarde. Y ahí la vimos. Interrumpió doña Rosa con voz bajita. Estaba sola, sentada en una banca, abrazando una muñeca de trapo. Tenía los zapatos sucios, el vestido arrugado. Se veía cansada, pero no lloraba. Solo miraba para todos lados. ¿Había alguien más cerca? ¿Algún adulto? Nadie, respondió don Manuel. Eso fue lo raro. La niña estaba sola. Y no era como las que uno ve pidiendo. Estaba como perdida, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. ¿Intentaron hablar con ella? Sí, dijo Rosa. Le preguntamos su nombre. Solo dijo Lucía. No dijo apellidos, no dijo de dónde venía. Tenía un acento raro, pero hablaba bien. Dijimos que tal vez era de otra ciudad. Luego notamos que tenía ese collar. ¿Y qué hicieron? La llevamos con el vigilante de la terminal. Llamaron a la policía. Dijeron que era un caso más, que la iban a llevar a un albergue. Nosotros no podíamos dejarla ahí. Se nos partía el alma. Fuimos a verla varias veces, continuó don Manuel. Al final, nos preguntaron si queríamos hacernos cargo. Pasaron los trámites, nos checaron todo y la adoptamos. ¿Nunca preguntaron de dónde venía? Claro que sí, dijo Rosa, pero nadie sabía nada. Nunca salió ninguna noticia. No había denuncia. No apareció nadie buscándola. Y ella no recordaba nada. Ramírez hizo silencio. Tomó apuntes. Cada palabra encajaba con lo que él ya sabía. Lucía había sido encontrada 4 semanas después de la desaparición de Esperanza Mendoza, en otra ciudad, sin documentos, con el mismo dije. ¿La letra en la parte de atrás?, preguntó de pronto. Una E, respondió don Manuel. Pensamos que era del que hizo el dije. Nunca le dimos importancia. A Lucía le gustaba llevarlo siempre, desde que la conocimos. Ramírez guardó su libreta, cerró los ojos por unos segundos. Todo estaba tomando forma. Antes de irse, doña Rosa lo alcanzó en la puerta. Tenía los ojos aguados. Dígame la verdad. ¿Cree que Lucía viene de una familia rica? Ramírez no respondió. Solo le puso una mano en el hombro. Lo que venga. No es culpa de ella. Ustedes la criaron bien. Se nota. Volvió a Guadalajara esa misma noche. En el camino repasaba cada palabra, cada gesto. Había algo que no cerraba del todo. ¿Cómo había llegado esa niña de una familia tan poderosa a una terminal de autobuses, sola, sucia, sin documentos? Al llegar a la ciudad, hizo una última parada antes de ir a la mansión. Se dirigió a la dirección que tenía guardada en su libreta desde hacía años, el lugar donde vivía el tío Benjamín Mendoza, el hermano menor del padre de Alejandro, el mismo que, según los antiguos reportes, siempre había estado cerca de la familia, pero que se alejó poco tiempo después del secuestro. Golpeó la puerta. Tardaron en abrir. Al final, un hombre de casi 60 años,
con el cabello peinado hacia atrás y una camisa a rayas. Lo recibió con una expresión entre sorpresa y fastidio. «¿Qué quieres?» «Hablar del pasado», respondió Ramírez, tranquilo. «De Esperanza». Benjamín se puso rígido. «Eso ya se habló, ya se investigó, ya se lloró, pero no se resolvió, y tengo razones para creer que hay algo que usted no dijo». Benjamín soltó una risa seca. «¿Ahora vienes con teorías?» «Vengo con pruebas». El dije apareció, y no el que tenía Isabel guardado. Otro, igualito. El rostro de Benjamín cambió, solo por un segundo. Pero cambió. Ramírez lo notó. «¿Y qué tengo que ver yo con eso?» «Eso lo sabré cuando me diga dónde estaba usted la tarde en que Esperanza desapareció». Benjamín no respondió, solo cerró la puerta con fuerza. Ramírez no necesitaba más. Ya había visto esa mirada antes. La mirada de alguien que se guardó algo durante mucho tiempo, y que tal vez ya no podía sostenerlo. Esa noche, al volver a la mansión, se encontró con Isabel en la sala. Ella estaba sola, sentada, con una copa de vino a medio tomar. «¿Qué supiste?», preguntó ella sin rodeos. Ramírez dejó la libreta sobre la mesa, que Lucía podría ser su hija, y que alguien muy cercano, tal vez demasiado cercano, podría haber tenido algo que ver con su desaparición. Isabel no dijo nada, pero el vaso le tembló en la mano. Lucía despertó de golpe, empapada en sudor, con el corazón latiéndole tan fuerte que casi podía escucharlo. Se sentó en la cama, desorientada. Había soñado algo extraño. Estaba en un lugar que no conocía, rodeada de gente que hablaba bajito, pero no podía ver sus rostros. Una mujer le acariciaba el cabello, y una voz grave decía su nombre. Esperanza. No Lucía. Esperanza. Se pasó las manos por la cara. No entendía nada. Ese sueño no era como los otros. Este parecía un recuerdo. Se levantó despacio, fue al pequeño baño del cuarto, y se mojó la cara con agua fría. Se miró al espejo. Por primera vez, la palabra Esperanza le sonó familiar, como si la hubiera escuchado antes, pero no aquí, ni con su familia adoptiva. Era algo más antiguo, más lejano, como una palabra enterrada en su cabeza desde hacía mucho. A esa misma hora, Ramírez ya estaba en la estación de policía, revisando antiguos archivos del caso Mendoza, documentos amarillentos, fotos en blanco y negro, declaraciones de empleados, notas de prensa. Algunos estaban manchados, otros mal archivados. Nada nuevo. Hasta que entre las hojas apareció un detalle que le encendió las alertas. Una declaración de uno de los jardineros de la familia, tomada semanas después del secuestro. En su testimonio, mencionaba que el tío Benjamín fue el último en salir esa tarde, justo antes de que se dieran cuenta de que la niña no estaba. Pero lo más raro fue que, según la hora anotada, Benjamín había salido sin decirle a nadie. Dijo que iba al banco, pero nadie lo vio volver. Esa parte nunca se investigó más. Ramírez sacó su celular y llamó a Isabel. «Necesito que me confirme algo», le dijo. «¿Benjamín vivía con ustedes en ese tiempo?» «Sí, en la casa de huéspedes, por un tiempo, antes de que se fuera a vivir con su novia de entonces. Y después del secuestro, se fue, a las 2 semanas. Dijo que ya no aguantaba la tensión». Ramírez colgó. Lo que antes parecía irrelevante ahora era sospechoso. Demasiado. Volvió a presentarse en la casa de Benjamín esa misma tarde. Tocó la puerta con firmeza. Esta vez no se iría sin respuestas. «¿Otra vez tú?», dijo Benjamín al abrir. «Ahora no vine a preguntar. Vine a que me expliques por qué mentiste en tu declaración hace 26 años». El rostro de Benjamín cambió por completo. Se puso pálido, como si le hubieran tirado agua helada encima. «No sé de qué hablas». «Sí sabes. Dijiste que saliste al banco, pero nadie te vio. Nadie confirmó eso. Y lo peor, nadie te volvió a ver ese día hasta la noche, cuando ya todos buscaban a Esperanza». Benjamín dio un paso atrás, respirando agitado. «Eso fue hace años. Ya no tiene sentido remover eso». «¿No tiene sentido? ¿Una niña desaparecida no tiene sentido? ¿Una joya que aparece de la nada no tiene sentido?» «No la secuestré», gritó de pronto. «Yo no la toqué. Solo... Se detuvo. Ya había hablado de más. Ramírez se le acercó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. «¿Solo qué?». Benjamín se sentó en una silla junto a la puerta. Se frotó las manos. Estaba sudando. «Solo... la entregué». La frase cayó como piedra. «¿A quién?». «A una pareja. No eran malos. No eran criminales. Solo necesitaban una hija. Yo conocía a uno de ellos por un trabajo que hice en Guanajuato. Me dijeron que habían intentado adoptar muchas veces y que nunca los aceptaban. Yo pensé que con dinero y silencio». «¿Pensaste qué?».
que nadie perdería. La niña estaba muy pequeña. No recordaría nada. La iban a cuidar. No quería que le pasara nada malo. Solo quería sacarla de ahí, de esa casa. Ramírez no podía creer lo que oía. ¿Por qué? Porque todo era una mentira. Mi hermano tenía deudas. Isabel vivía en una burbuja. Yo me mataba trabajando en los negocios y ellos solo pensaban en fiestas, en lujos. Cuando me enteré de que iban a dejarme fuera del testamento, lo hice. Pensé que si algo sacudía a la familia, se abrirían espacios, se fracturaría el orden. Y sí, lo logré, pero se me salió de las manos. Ramírez apretó los puños. Le robaste una hija a tu propia sangre. No lo veo así. Pues así fue. Y ahora esa niña está aquí, de regreso, y tú vas a confesar. Benjamín levantó la mirada, vencido. ¿Ella está bien? Sí, mejor que tú, seguro. Esa noche, Ramírez regresó a la mansión. Llevaba su libreta llena, pero el corazón agitado. Al entrar, vio a Lucía sentada en el comedor, sola, con un cuaderno abierto y un café sin tomar. Se le acercó con calma. ¿Estás bien? Ella asintió. Tenía la mirada en blanco. Hoy recordé algo. No sé si fue un sueño. Una mujer me peinaba. Me decía, mi niña. Me cantaba. Me hablaba con cariño. Y alguien más, un hombre, me decía, Esperanza. Ramírez se sentó frente a ella. ¿Ese hombre te daba miedo? Lucía pensó un momento. No, pero me decía que no podía volver, que no debía hablar con nadie, que era un secreto. Me regaló una muñeca de trapo, igualita a la que tenía cuando me encontraron. Ramírez tragó saliva. Lucía, ese hombre existe. Y ya confesó. Ella lo miró con el alma temblando. ¿Qué confesó? Que te entregó a una familia buena, que creyó que haciéndolo estaba arreglando algo, pero lo que hizo fue destruir una familia y dejarte sin saber quién eras. Lucía bajó la mirada. Sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no de tristeza, de liberación, como si por fin pudiera entender por qué había sentido ese vacío toda su vida, como si una parte suya gritara por fin, ahora todo tiene sentido. Esa noche, mientras todos dormían, Isabel bajó al estudio. Caminó descalza, con una bata de satén y los ojos perdidos. Abrió la caja del dije una vez más, lo sostuvo con fuerza, y lloró, no como madre que sufre, sino como madre que por fin siente que puede volver a tener lo que perdió. La mansión amaneció en silencio, pero no era un silencio normal, era uno tenso, espeso, como el que se siente antes de que llegue una tormenta. Nadie hablaba de frente, pero todos sabían que algo fuerte estaba pasando. Tomasa apenas cruzaba palabra con las otras trabajadoras. Isabel no bajó a desayunar. Alejandro se fue temprano, sin saludar. Y Lucía estaba sentada sola en el comedor, con un vaso de agua que no había tocado. Tenía la cabeza agachada, el cabello amarrado como siempre, pero la mirada distinta, como si en una sola semana hubiera envejecido por dentro. Ramírez llegó poco después de las 9. Isabel lo estaba esperando en el despacho, vestida de blanco, sentada derecha, con la expresión firme de quien ya no tiene espacio para lágrimas. «Dime», le dijo apenas lo vio entrar. «¿Fue Benjamín?» Ramírez no respondió enseguida. Cerró la puerta con cuidado. Se sentó frente a ella. Abrió su libreta y dijo con la voz más clara que pudo. «Sí». Él la entregó. Isabel parpadeó rápido. Se le llenaron los ojos de agua, pero no dejó que la voz se le quebrara. ¿A quién? A una pareja. A don Manuel y doña Rosa. Ellos no sabían nada. Pensaron que estaban adoptando a una niña abandonada. ¿Y por qué lo hizo? Por ambición. Porque creía que merecía más. Porque no soportaba ver cómo tu esposo y tú tomaban decisiones sin contar con él. Pensó que si sacudía a la familia, si les quitaba lo más valioso, todo cambiaría. Y así fue. Solo que no como él esperaba. Isabel apretó los puños. Lo tenía aquí, todo este tiempo, a mi lado, en cada cena, en cada Navidad, y nunca sospeché nada. Ramírez bajó la mirada. Los más peligrosos no siempre llegan desde lejos. Ella se levantó, caminó por la habitación, se abrazó a sí misma. ¿Y ahora qué sigue? Una prueba de ADN. ¿Lucía la aceptó? Todavía no se la propuse. Quería hablar contigo primero, pero no creo que se niegue. Isabel asintió. Quiero hacerlo, hoy mismo. Quiero saber la verdad, aunque duela, aunque sea tarde. En la cocina, Tomasa limpiaba los platos con más fuerza de lo necesario. Había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. No se atrevía a opinar, pero su corazón le decía que todo estaba por explotar, que el pasado, por fin, había llegado a cobrar lo que debía. Alejandro volvió al mediodía.
Tenía el rostro tenso, las manos inquietas. Se enteró de la confesión de su tío apenas puso un pie en la casa. «¿Por qué no me lo dijeron antes?» «Porque apenas lo supimos», le respondió su madre, «y porque preferí que lo escucharas con calma, no desde el enojo». Alejandro se echó hacia atrás en el sillón. No podía creerlo. Recordó todas las veces que Benjamín se sentó en esa misma sala a decirles que no se debía perder la esperanza, que la policía era incompetente, que lo mejor era seguir adelante. Y todo ese tiempo, él sabía la verdad. Él era el culpable. «¿Dónde está? Ramírez lo tiene vigilado. No va a escapar. Yo quiero enfrentarlo», dijo Alejandro con la voz temblando. «No ahora», intervino Ramírez. «Si lo presionamos de más, puede cerrar la boca. Déjenmelo a mí». Mientras tanto, Lucía estaba en su cuarto, sentada en el suelo, mirando una foto vieja que tenía con don Manuel y doña Rosa. Se veían jóvenes, felices. Ella estaba en medio, con un vestido rosa y el dije colgando. Se veía feliz. De pronto, tocaron la puerta. «Lucía, soy Ramírez. ¿Puedo pasar?» Ella se limpió los ojos y abrió. El investigador entró sin apuros, con el tono más tranquilo que tenía. «Te quiero pedir algo. No estás obligada, pero es importante». Lucía lo miró esperando. «Una prueba de ADN, para saber si tú eres Esperanza Mendoza». Lucía no respondió enseguida. Se quedó mirándolo, como si la frase todavía no terminara de acomodarse en su cabeza. «¿Y si no quiero saber?» «Lo entiendo, pero hay una madre esperando, un hermano, una historia que necesita cerrar». Lucía bajó la mirada. «¿Y si no soy ella? Entonces seguiremos igual. Pero si lo eres, entonces mereces saberlo». Ella respiró hondo. Asintió con la cabeza. «Está bien, hágala». Ramírez la miró con respeto. «Gracias». Afuera, en la entrada principal, llegó un auto viejo y polvoso. Se bajaron don Manuel y doña Rosa. Tenían la cara cansada, los ojos ansiosos. Isabel los recibió en persona. No los conocía, pero en cuanto vio los ojos de doña Rosa, supo que no eran culpables de nada. «Gracias por venir», les dijo, conteniendo la emoción. «Solo queremos saber que nuestra hija está bien», respondió don Manuel. Isabel les extendió la mano, pero doña Rosa la abrazó. Las dos se quedaron ahí, sin palabras, como si el dolor compartido no necesitara explicaciones. Lucía bajó las escaleras y los vio. Sus papás, su mamá biológica, Alejandro de pie, mirándola, y Ramírez con los papeles en la mano. «¿Estás lista?» Lucía asintió. Tomó la pluma, firmó el documento. Luego se hizo la toma de muestra. Alejandro también firmó. Isabel no dejaba de mirarla, no con presión, con ternura, como si estuviera viendo un milagro que no se atrevía a nombrar. Ramírez guardó todo y dijo que en unos días tendrían el resultado. Todos asintieron. Nadie habló más, pero el ambiente ya no era de tensión, era de espera, como si todos entendieran que estaban en la puerta de algo demasiado grande para decirlo en voz alta. Al caer la tarde, Alejandro subió al estudio de su tío, abrió el cajón del escritorio, encontró una foto vieja. Era él, de niño, junto a su hermana. Él tenía 5, ella 3, y los dos con los brazos cruzados, haciendo caras. En el cuello de la niña, el dije dorado. Apretó la foto entre los dedos. No había duda. Era el mismo rostro que ahora vivía en el cuarto del servicio, la misma sonrisa, los mismos ojos. Y en ese momento, entendió que no solo había perdido a una hermana, la había tenido frente a él, y la había acusado de ladrona. Alejandro despertó antes de que saliera el sol. Se quedó mirando el techo por varios minutos, sin moverse. No era por falta de sueño, era por algo más fuerte, más pesado. Sentía el cuerpo rígido, el pecho cerrado, como si una piedra lo aplastara desde adentro. Se pasó la mano por la cara, se sentó en la orilla de la cama y miró el suelo. Esa madrugada, más que ninguna otra, entendió que algo dentro de él ya no estaba entero. No era la primera vez que se sentía culpable. Había cometido errores antes, como cualquiera, pero esta vez era diferente. Esta vez había roto algo que no se podía reemplazar. No una cosa, no una promesa, a una persona, a su hermana, a la niña perdida de su familia, a la mujer que él mismo había acusado, humillado y tratado como una cualquiera, y todo por orgullo. Bajó despacio por las escaleras. Eran casi las 6 de la mañana. Nadie más estaba despierto. Entró a la cocina, sirvió café, se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín que aún estaba oscuro. Recordó cuando era niño y jugaba ahí con su hermana, corriendo entre los árboles, empujándose, riéndose sin parar. Después,
el vacío, el silencio, la ausencia que nunca se llenó. Y ahora, el rostro de Lucía volvía una y otra vez a su mente, porque sí, porque era ella. No necesitaba un resultado de ADN para saberlo. Lo sentía en los huesos. Subió otra vez, tomó una caja que tenía guardada en el armario, la abrió. Fotos, recortes, cosas viejas que había guardado cuando era niño. Sacó un dibujo arrugado, 2 monitos de palitos, uno con moño y otro con gorra, tomados de la mano. Abajo decía, para mi hermano Ale. Lo había hecho Esperanza, su hermana de sangre, la que había desaparecido sin dejar rastro, la que ahora estaba en el cuarto de servicio, con uniforme blanco, sintiéndose menos que todos, y con razón, porque él mismo la trató como si no valiera nada. Se encerró en su estudio, apagó el celular, no quería hablar con nadie, solo pensaba en ella, en lo que había hecho, en el daño, en el día en que la acusó frente a todos, gritándole como si fuera una delincuente. Recordó sus ojos en ese momento, llenos de miedo, llenos de tristeza, y ni una sola palabra le alcanzaba ahora para borrar eso. Cuando por fin bajó, era casi mediodía. Se acercó a Tomasa, que estaba lavando platos. ¿Lucía está en su cuarto? Sí, respondió sin voltear a verlo. ¿Crees que pueda hablar con ella? Tomasa soltó la esponja, lo miró por encima del hombro y le dijo sin suavidad, después de lo que hiciste, ni yo te dejaría entrar. Alejandro asintió, aceptando el golpe. Caminó hacia el pasillo, se detuvo frente a la puerta, respiró profundo y tocó. Lucía abrió al segundo golpe. Se quedó parada, sin moverse, sin invitarlo a pasar. «Necesito hablar contigo», dijo él. «¿Para qué?», preguntó sin alzar la voz. «Para pedirte perdón». Lucía lo miró en silencio. No lo esperaba. No tan directo. «No sé si eso sirva de algo», le dijo. «Tal vez no», respondió Alejandro. «Pero necesito decirlo, porque me duele, porque me equivoqué, porque me porté como un imbécil». Lucía bajó la mirada. «Me gritaste como si yo fuera basura. Me llamaste ladrona. Me arruinaste en un solo día todo lo que intenté construir». Alejandro no se defendió. No dijo «pero». No dijo «yo pensé». No buscó excusas. «Lo sé. No tengo cómo justificarlo. Y no me lo voy a perdonar. Solo quiero que sepas que, cuando te vi con ese dije, algo se me rompió por dentro. No sabía cómo manejarlo. Pensé que todo era un plan. Pensé que alguien te había mandado. Fui un tonto. Y me dejé llevar por el miedo». Lucía sintió que se le apretaba la garganta. No quería llorar. No quería parecer débil. Pero parte de ella llevaba días esperando que alguien dijera algo que tuviera sentido. Toda mi vida pensé que no importaba de dónde venía, que no hacía falta saber. Pero desde que llegué aquí, todo se empezó a mover adentro de mí. No sabía por qué. Ahora lo sé. Alejandro dio un paso atrás. «No espero que me perdones. Solo quería que supieras que me duele haberte fallado, como hermano. Aunque tú no sabías quién eras, yo sí debí saber quién no eras. Y aún así, te juzgué». Lucía no respondió. Cerró la puerta despacio. Él se quedó ahí, de pie, sin saber si debía moverse, pero no insistió. Se fue. Esa noche, la mansión volvió a estar callada, como al principio, pero era otro tipo de silencio, uno más denso. Isabel se encerró en su cuarto. Don Manuel y doña Rosa ya se habían ido, con la promesa de volver cuando tuvieran noticias. Alejandro se quedó en el estudio, mirando fotos viejas, mientras afuera el viento soplaba fuerte. Lucía salió al jardín sola, caminó descalza sobre el pasto. Necesitaba respirar. Miró al cielo. No había estrellas, solo nubes, y en ese momento pensó que tal vez así era su vida, llena de cosas que no podía ver todavía, pero que estaban ahí. Ramírez llegó justo al día siguiente, a las 8 en punto. Llevaba un sobre blanco, sellado. Todos estaban en la sala. Isabel sentada en el sillón grande. Alejandro de pie, cruzado de brazos. Lucía en la esquina, con las manos juntas sobre las piernas. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. «Tengo los resultados», dijo Ramírez. Abrió el sobre con cuidado. Sacó el papel. Lo leyó primero él, sin decir nada. Después levantó la cabeza. «La prueba es positiva. Coincidencia genética del 99.9%. Lucía, tú eres Esperanza Mendoza». Isabel soltó el aire que llevaba guardado desde hacía años. Se le quebraron las rodillas y cayó de rodillas frente a su hija. No dijo «lo sabía». No dijo «te encontré». Solo la abrazó, con fuerza, como si su vida dependiera de ese momento. Lucía no supo qué hacer al principio. Después cerró los ojos y devolvió el abrazo. Y en ese instante, en medio de ese silencio, el pasado se rompió. Y por fin, la verdad entró. Alejandro miró la escena desde el fondo.
conmovido, llorando por dentro, sabiendo que ya no había marcha atrás, pero con la esperanza de que aún estaba a tiempo de reconstruir todo lo que él mismo había destruido. El sol ya había bajado del todo, pero en la mansión nadie pensaba en dormir. La noticia aún rebotaba en los pasillos como un eco que no quería apagarse. Lucía era Esperanza Mendoza. No había discusión. No era una sospecha, ni un sueño, ni un capricho emocional. Era real. El papel con el resultado de ADN estaba sobre la mesa del comedor como una prueba que dolía y al mismo tiempo sanaba. Una verdad escrita en números y letras, que arrastraba consigo años de heridas, mentiras y vacíos. Isabel no se despegaba de Lucía. Le acariciaba el cabello con cuidado, como si temiera que al soltarla se desvaneciera otra vez. La miraba con una mezcla rara de alegría, culpa y ternura, como si en cada movimiento tratara de recuperar el tiempo perdido. Pero Lucía no estaba molesta con ella. Al contrario, verla así, temblando, llorando sin hacer ruido, le provocaba algo que no había sentido nunca: pertenencia. Era como si su cuerpo supiera que ese abrazo, esa voz, ese olor, eran parte de ella desde siempre. Alejandro se había mantenido a distancia, no por falta de emoción, sino por respeto. Sabía que no era su momento, que el centro de todo era Lucía, o Esperanza. Aún le costaba llamarla así, pero quería hacerlo bien. Quería empezar de nuevo, desde cero, como hermanos, sin imponer, sin forzar, sin repetir los errores. Ramírez se acercó a Alejandro en el pasillo. Ya tenemos lo principal, la prueba, la identidad. Ahora falta cerrar el círculo. ¿Benjamín? Ramírez asintió. Voy a presionarlo para que firme una confesión completa. Aunque ya no me hace falta para actuar, tener su palabra por escrito va a evitar que se invente otra versión después. Alejandro frunció el ceño. ¿Y si no firma? Entonces usaremos lo que ya tenemos. El tiempo que estuvo desaparecido, los testimonios, su propia reacción cuando lo enfrenté. Pero créeme, va a firmar. Ya lo vi caer una vez. Está quebrado por dentro. Solo necesita el último empujón. Ramírez dejó pasar unas horas. Esperó que en la mansión se calmara todo un poco. Luego llamó a Benjamín. No lo amenazó. Solo le dijo 3 palabras que bastaron para que el hombre aceptara encontrarse con él esa misma noche. Ella ya sabe. Se citaron en un café viejo, de esos que cierran tarde, con mesitas oxidadas y lámparas débiles. Benjamín llegó sin afeitarse, con el saco arrugado y las manos temblorosas. Se sentó frente a Ramírez sin saludar. ¿Qué quieres? Una confesión firmada. Y si no la doy, entonces te denuncio. Y todo lo que has ocultado va a salir igual, solo que peor. Tú decides si sales caminando o si te sacan esposado. Benjamín soltó una risa amarga. Yo no maté a nadie. No, pero le robaste la vida a una niña. Le quitaste la infancia, la familia, el apellido, y lo hiciste por envidia. Benjamín desvió la mirada. Estaba acorralado. Lo sabía. Yo solo quería lo que me correspondía. Siempre fui el que más trabajó, el que organizaba las finanzas, el que levantó los negocios de mi hermano, pero nunca fui suficiente para él. Todo era para su esposa, para sus hijos. Yo siempre quedaba como el tío, el que se quedaba atrás. ¿Y secuestrar a tu sobrina te pareció justo? No era un secuestro. Solo quería sacudirlo, asustarlo. Pensé que la policía la encontraría pronto, pero no pasó. Me asusté, y ya no supe qué hacer. Me tragué el miedo durante años. Ramírez no dijo nada. Le puso el papel sobre la mesa, una hoja blanca, con la declaración redactada. Aquí está todo. Solo falta que pongas tu nombre y tu firma. Benjamín lo leyó con los ojos vidriosos. Las manos le temblaban tanto que le costó agarrar la pluma. ¿Qué va a pasar conmigo? No soy juez, pero yo que tú me preocuparía más por lo que pase con tu alma, si es que aún te queda algo. Benjamín firmó, temblando, lento, como si esa firma le quitara el poco aire que le quedaba. Cuando terminó, Ramírez guardó el documento en su maletín y se levantó sin mirar atrás. Por cierto, dijo antes de salir, ella está bien, mejor que tú, y tiene una familia que la quiere de verdad. Benjamín se quedó ahí, solo, mirando su taza fría, sintiéndose más pequeño que nunca. De regreso en la mansión, Ramírez entró con la mirada seria, pero con un dejo de satisfacción en los ojos. Ya está, firmó todo. Isabel cerró los ojos, como si el alma le diera por fin un poco de descanso. Lucía estaba sentada en la sala, con una manta sobre las piernas. Alejandro se acercó, despacio, sin invadir, y se sentó frente a ella. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ella lo miró, sin rechazo esta vez, solo con calma. Sí,
Alejandro respiró hondo. Vi una foto vieja esta mañana. Tú y yo en el jardín. Me estabas sacando la lengua y yo me estaba riendo. Teníamos las rodillas raspadas y tú traías un vestido con girasoles. Me acordé de eso hoy, después de tantos años. Lucía lo miró en silencio. No quiero que pienses que ahora todo es perfecto, ni que con una disculpa ya se borra lo que pasó. Pero te juro que, si me das chance, voy a intentar hacer las cosas bien, ser tu hermano, como debí serlo desde el primer día que te vi. Lucía lo pensó unos segundos. No dijo que sí, no dijo que no, solo le tendió la mano, y Alejandro la tomó, fuerte, como quien agarra algo que sabe que no va a soltar. Esa noche, la mansión se quedó en silencio otra vez, pero era un silencio distinto. Ya no pesaba, era un silencio de paz, como cuando uno respira después de mucho tiempo de cargar cosas que no entendía, como cuando por fin alguien enciende la luz en una habitación que estuvo a oscuras durante años. Lucía subió a su cuarto, sacó la cajita del dije. Ahora tenía dos, el original, el que había estado guardado con Isabel, y el que había llevado toda la vida. Los puso juntos sobre la mesa. No sabía cuál guardar, no sabía cuál representaba más. Entonces se puso los dos, uno sobre el otro, y en ese momento, por primera vez, se sintió completa. El papel con los resultados seguía ahí, sobre la mesa del comedor. Nadie lo había movido desde que Ramírez lo dejó. Era como si todos en la casa supieran que ese pedazo de papel no era solo un resultado, sino una sentencia, una herida abierta que ahora tenía nombre, apellido y respuesta. Isabel no lo había tocado, Lucía tampoco. Solo lo miraban de vez en cuando, como si con eso bastara para seguir creyendo que no era un sueño. La noticia ya se había asentado, pero la realidad apenas comenzaba a tomar forma. En menos de 2 semanas, Lucía pasó de ser una empleada doméstica a ser Esperanza Mendoza, la hija desaparecida de una de las familias más conocidas de Jalisco. Y aunque eso parecía algo que a cualquiera le cambiaría la vida para bien, en ella solo provocaba dudas, miedo y una pregunta que se le repetía a todas horas. ¿Y ahora qué? Isabel había dejado claro que no pensaba obligarla a nada. No quería presionarla, ni decirle cómo actuar, ni acelerar nada, pero sí quería estar cerca. A cada momento, no podía evitarlo. La seguía con la mirada por la casa, le preparaba el desayuno con sus propias manos, le doblaba la ropa sin que se diera cuenta, como si esos gestos pequeños fueran su forma de recuperar los años perdidos. Lucía lo notaba todo, pero no decía nada. A veces le salía una sonrisa tímida, otras veces bajaba la mirada y se le hacía un nudo en la garganta. Ese mismo lunes por la tarde, don Manuel y doña Rosa llegaron a visitarla. Venían tomados de la mano, vestidos sencillos, con los ojos nerviosos. Alejandro los recibió en la puerta, con más respeto del que había mostrado jamás. Los hizo pasar al jardín trasero, donde Isabel ya los estaba esperando. Había puesto una mesa con limonada, pan dulce y servilletas bordadas. Todo cuidado al detalle. Lucía bajó a los pocos minutos. Cuando vio a sus papás ahí sentados, tan distintos al lujo de la casa, tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan ellos, se le revolvió el corazón. Caminó hacia ellos con pasos cortos, sin saber si abrazarlos o pedir perdón. Fue don Manuel quien se puso de pie primero. No dijo nada, solo la abrazó, fuerte, como siempre lo había hecho, como si nada hubiera cambiado. «Sigue siendo nuestra niña», dijo bajito mientras le acariciaba el cabello. Doña Rosa no se quedó atrás. Se acercó, le limpió una lágrima del rostro y le habló con dulzura. «No importa el apellido que tengas, ni la casa en la que vivas. Tú eres y serás siempre nuestra Lucía, aunque ahora te llamen Esperanza». Lucía los abrazó a los dos. Cerró los ojos. No quería soltar. Isabel observaba desde la mesa. No con celos, no con incomodidad, con respeto. Sabía que esos dos habían hecho lo que ella no pudo. Criar, cuidar, amar. Y en lugar de sentir rencor, solo sentía agradecimiento. Después de unos minutos, se acercó despacio. «¿Puedo sentarme con ustedes?» Don Manuel le hizo una seña para que tomara lugar. Isabel lo hizo con delicadeza, como si supiera que ese momento era frágil. Se quedó unos segundos en silencio antes de hablar. «No tengo palabras suficientes para darles las gracias. Sé que no me conocen, sé que no soy parte de sus vidas, pero ustedes salvaron a mi hija, la criaron con amor, y eso vale más que todo lo que yo pueda darles». Doña Rosa apretó su mano sobre la mesa. «Usted no tiene que agradecer. Dios quiso que la encontráramos, y nosotros solo hicimos lo que cualquier padre haría». Isabel bajó la mirada.
tocada por la humildad de esas palabras. Sé que esto no es fácil, para ninguno de nosotros, pero si ustedes están dispuestos, me gustaría que sigamos adelante, todos, sin borrar nada, sin reemplazar a nadie. Don Manuel asintió. Eso depende de ella. Nosotros solo vamos a estar donde ella nos quiera. Lucía los miró a todos, a su madre biológica, a sus padres adoptivos, a su hermano. Sentía el corazón partido en tres, pero por primera vez no dolía. Era como si cada pedazo encontrara su lugar. «Yo no quiero elegir entre ustedes», dijo con la voz temblorosa. «No podría. Son mi vida. Los tres, los cuatro». Alejandro se acercó, se agachó junto a ella y le dijo al oído: «Tú eliges cómo vivir esto. Nosotros solo vamos a caminar contigo». Esa noche, Lucía se quedó sola en la sala. Había oscurecido y no quiso encender la luz. Tenía el dije entre los dedos, el que había usado toda la vida. Lo miraba con cariño, pero también con distancia. Ahora sabía de dónde venía, a quién había pertenecido, por qué había terminado con ella. Era más que una joya. Era un testigo silencioso de todo lo que le había pasado. Isabel entró sin hacer ruido. Llevaba un suéter encima del vestido y una taza de té caliente. ¿Puedo? Lucía asintió. Se sentaron juntas, una al lado de la otra, sin prisa. Isabel le ofreció la taza, pero ella negó con la cabeza. No necesitaban hablar mucho, pero aún así, Isabel sintió que era el momento. Cuando naciste tenías una risa chiquita, suave, como si te diera pena hacer ruido. Me acuerdo que te dormías con una canción que me inventé. No tenía letra, solo sonidos. Te calmaba, y si no la cantaba, llorabas. Lucía sonrió apenas. A veces, cuando era niña, soñaba con una voz que hacía eso, como una canción que no entendía, pero me daba paz. Isabel la miró. Eras tú, y tú eras ella. Sí. Se quedaron calladas otra vez. Isabel le tomó la mano. No quiero que pienses que vengo a ocupar un lugar. No quiero quitarte nada. Solo quiero sumar, si tú me dejas. Lucía le apretó la mano. Yo no sé cómo se hace esto, pero también quiero intentar. Isabel sonrió. No había lágrimas, solo una calma nueva, como cuando alguien por fin puede respirar profundo después de mucho tiempo de aguantar el aire. El reloj de la sala marcaba las 10. Ramírez, desde su oficina, revisaba la declaración de Benjamín por tercera vez. La había leído palabra por palabra. Cada línea una muestra de cobardía, cada firma una prueba de traición. Ya había enviado copia a la fiscalía. El proceso estaba en marcha. En su escritorio, puso una nota para sí mismo. Cerrar caso Mendoza. Esperanza viva. Justicia en curso. Familia reparada. Pero lo sabía bien. Este tipo de historias no se cierran en un papel, se cierran en el alma, con verdad, con perdón y con tiempo. Y en esa casa, por fin, el tiempo había empezado a correr de nuevo. La casa Mendoza se sentía distinta. No por los muebles, ni por los ruidos, ni por los pasillos llenos de silencio. Era algo más interno, más hondo. Era como si las paredes, los cuadros, el aire, estuvieran soltando una carga que llevaban encima desde hace décadas. Ya no era una mansión donde todos fingían que no pasaba nada. Ahora era un lugar donde la verdad caminaba sin pedir permiso. La mañana comenzó tranquila. Lucía, o Esperanza, como poco a poco empezaban a llamarla, se levantó más tarde de lo normal. Había dormido con la cabeza llena de voces, recuerdos, imágenes sueltas. Algunos momentos de su infancia en Irapuato, otros que no sabía si eran sueños o memorias escondidas. Se acordaba de una mano grande que la llevaba de la suya por una calle con sol, de un vestido blanco, de un aroma a jazmín, cosas que no venían de don Manuel ni de doña Rosa, cosas anteriores, cosas que el cuerpo guardó sin saberlo. Al bajar, encontró a Isabel en la cocina, cocinando como si fuera cualquier día normal. Tenía el cabello recogido y un delantal que nunca se había puesto antes. Cuando vio entrar a Lucía, le sonrió. «Buenos días, hija». Lucía sintió algo raro al escuchar esa palabra. No le molestó, pero tampoco se le hizo natural. Era como si tuviera que ensayar para decirla de vuelta. «Buenos días, mamá». Isabel se quedó quieta un segundo. Cerró los ojos y respiró hondo. Ese mamá era real, no porque sonara perfecto, sino porque había salido del corazón. Y con eso bastaba. Más tarde, Alejandro entró al despacho. Llevaba en las manos una carpeta con información del abogado de la familia. La dejó sobre la mesa y se sentó frente a su madre. «Ya hablé con ellos. Van a iniciar el proceso para anular el acta de defunción de Esperanza». Isabel asintió en silencio. Se quedó mirando la carpeta.
No la abrió. ¿Y lo de Benjamín? Está en manos de la Fiscalía. Ramírez entregó la declaración firmada y ya se ordenó la investigación formal. Dicen que no va a tardar mucho en caer. Isabel apretó la mandíbula. No por rabia, por decepción. Vivió aquí como si nada, como si no hubiera hecho nada. Era un cobarde, y lo sigue siendo. Lo peor es que nunca sospeché, nunca lo vi venir. Siempre pensé que solo era un hombre frustrado, sin mala intención. Qué ciega fui. Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. Él mintió, mamá, pero tú no. Tú nunca dejaste de buscar, de esperar, de creer que ella podía volver. Y aún así me equivoqué con Lucía cuando la vi por primera vez. La traté como empleada, como alguien más, sin imaginar quién era. Yo la humillé, dijo Alejandro con la voz más baja. Y eso sí que no me lo voy a perdonar tan fácil. Isabel lo miró. Lo importante es lo que haces ahora. Y tú la estás cuidando como hermano. Alejandro bajó la cabeza. Espero estar a la altura. Por otro lado, Lucía estaba en el jardín, sentada bajo el árbol que más sombra daba. Traía una libreta vieja donde había empezado a escribir todo lo que sentía, no como diario, más bien como intento de entender lo que le estaba pasando. Había escrito cosas como: ¿quién soy? ¿Lucía o Esperanza? ¿Puedo ser las dos? ¿Y si no quiero elegir? ¿Y si me quiero ir? Las palabras salían sin orden, pero le ayudaban a sacar lo que no podía decir en voz alta. Mientras escribía, vio entrar por la reja trasera a don Manuel. Venía solo. Llevaba una bolsa de pan dulce envuelta en servilletas. Te traje de los que te gustan, dijo, sin rodeos. Lucía se paró y lo abrazó. Gracias por venir. Siempre voy a venir, mientras tú quieras que lo haga. Se sentaron bajo el árbol. Comieron en silencio. ¿Cómo estás?, preguntó él. Confundida. Eso es normal. Siento que me estoy partiendo en dos. Don Manuel la miró con ternura. No tienes que elegir un bando. No se trata de eso. Se trata de entender que tu historia no empieza ni termina con un apellido. Tú eres quien eres por lo que viviste, y nadie te puede quitar eso. Lucía lo abrazó fuerte. Le dolía el alma, pero también se le aliviaba al escucharlo. Esa tarde, Isabel se reunió con Ramírez en la biblioteca. Él le entregó un sobre con información clave: fotos, nombres, direcciones, personas que Benjamín había contactado durante los días posteriores al secuestro. Uno de esos nombres llamó su atención: el de una enfermera que había trabajado en la casa justo el año que Esperanza desapareció, una mujer llamada Silvia Gutiérrez. En su declaración decía que Benjamín le ofreció dinero para que se callara. Ella aceptó y se fue del país meses después. Está en Querétaro ahora, dijo Ramírez. Si quieres hablar con ella, podemos organizar algo. Isabel dudó un segundo, luego asintió. Sí, quiero saber todo, hasta el último detalle. Mientras tanto, Lucía subió al segundo piso. Entró al cuarto que antes estaba cerrado con llave, el cuarto de Esperanza. Nadie lo había tocado en años. Isabel lo mantenía limpio, pero igual parecía congelado en el tiempo. Una cuna de madera pintada de blanco, una alfombra con ositos, una repisa con libros infantiles. Lucía recorrió todo con los dedos. Tocó una muñeca de trapo que le pareció familiar. Olía a polvo viejo, pero también a infancia. Se sentó en la alfombra, cerró los ojos, y ahí, de pronto, lo vio. Un recuerdo claro. Ella corriendo por ese mismo cuarto, riendo, gritando: «Mamá, mamá, ven», mientras sostenía la muñeca. Y una figura entrando por la puerta. Una mujer, Isabel. Abrió los ojos de golpe. Tenía los labios temblando. Bajó corriendo. Encontró a Isabel en la cocina. Te vi, en mi recuerdo, entrando al cuarto, y yo te llamaba mamá». Isabel la abrazó con fuerza. No dijo nada. Esa noche, Alejandro la llevó al estudio donde guardaban las fotos de familia. Sacó un álbum que no se había abierto en años. Se sentaron juntos a revisarlo. Lucía veía cada foto como si estuviera en una película donde ella era protagonista, pero no se acordaba del guión, hasta que apareció una donde estaban ella, Alejandro y un perro labrador. Tenía la misma sonrisa, el mismo gesto de niña traviesa. «Ese perro se llamaba Nacho», dijo Alejandro. «Tú le dabas tortillas escondidas. Mi mamá se enojaba porque decías que tenía carita de hambre». Lucía se rió. Por fin, una risa de verdad. «¿Y qué pasó con él?» «Murió cuando tú ya no estabas». Lo buscó por toda la casa durante semanas. Ella bajó la cabeza. Todo lo que se perdió por una mentira. «Ya no», dijo Alejandro firme. «Esa mentira ya se cayó. Se derrumbó». Lucía cerró el álbum. Lo abrazó como si fuera un tesoro. Y supo, por primera vez, que no estaba perdida,
que no tenía que dividirse para estar completa. Esa mentira que la separó ya no tenía poder sobre ella. Ahora era dueña de su historia. El clima cambió esa semana. No llovía, pero el cielo amanecía nublado, como si también necesitara procesar todo lo que estaba pasando. En la casa, nadie decía mucho. Las cosas se hacían despacio, en silencio. Hasta los pasos se escuchaban diferentes, como si todos supieran que estaban pisando terreno delicado. Lucía se levantó más temprano de lo habitual. Había soñado otra vez con el pasado. Esta vez no era una imagen suelta ni una sensación borrosa. Era una conversación, un recuerdo. Se vio a sí misma en el asiento trasero de un coche. Iba callada, abrazando su muñeca. Benjamín iba manejando. Le decía que iban a ir a una casa nueva, que no podía decirle a nadie su nombre, que su mamá estaba lejos, que todo iba a estar bien. Ella no lloraba. Solo preguntaba si iba a volver a ver a su hermano. Al despertar, tenía la garganta seca. Se sentó en la cama. No lloró. Solo apretó los puños. Ese día decidió algo. Ya no iba a seguir callando lo que sentía. No iba a hacer como que todo estaba bien. No por rabia, no por venganza, solo por dignidad, porque había cosas que ya no podía guardar. Bajó a desayunar. Encontró a Isabel en el comedor, sola, con el cabello mojado y una taza de café sin azúcar. La saludó con un beso en la mejilla. Se sentaron frente a frente. ¿Dormiste?, preguntó Isabel. Sí, más o menos. Soñé con él, con Benjamín. Isabel la miró. ¿Lo odias? Lucía pensó un segundo antes de contestar. No sé si la palabra es odio. Lo que siento es algo raro, como si me hubieran robado una parte de mí. No solo a ustedes, también a mí misma. Mis primeros recuerdos, mi infancia, todo lo que pudo haber sido y no fue. Isabel bajó la mirada. Me cuesta trabajo imaginarte con él. Pensar que tú, tan chiquita, pasaste por algo así. Lucía no respondió. Solo bebió un trago de jugo. Más tarde, don Manuel y doña Rosa llegaron sin avisar. No por imprudencia, sino porque sabían que había cosas que no se planean. Isabel los recibió con cariño. Alejandro bajó al escuchar sus voces. Todos se reunieron en la sala. Lucía entró después. Se sorprendió al verlos juntos. Nadie sonreía, pero el ambiente no era tenso. Era serio, como debe ser cuando se van a decir cosas importantes. Don Manuel fue el primero en hablar. Sabemos que todo ha sido un torbellino, y que no es fácil para ti, ni para nadie. Pero si queremos avanzar, hay que poner las cartas sobre la mesa. Lucía lo miró. Yo no quiero que ustedes se sientan fuera de mi vida. Y no lo estamos, respondió doña Rosa. Pero tampoco queremos que te sientas dividida. No estás en medio de dos familias. Eres parte de las dos. Eso ya no se discute. Isabel asintió con los ojos vidriosos. Yo sé que nunca voy a poder borrar lo que viviste con ellos. Y tampoco quiero. Solo quiero que puedas confiar en que aquí también tienes un lugar. Que no estás de visita. Que esta también es tu casa. Lucía los miró uno por uno. Luego habló con firmeza. Yo los amo a ustedes, dijo mirando a don Manuel y doña Rosa. Ustedes me dieron todo, incluso cuando no tenían mucho. Me cuidaron, me enseñaron, me protegieron. Después giró la cabeza hacia Isabel y Alejandro. Y a ustedes apenas los estoy conociendo, pero siento algo fuerte. No sé si se llama amor todavía, pero sé que está ahí, y quiero entenderlo. Nadie dijo nada por unos segundos. «¿Entonces qué decides?», preguntó Alejandro con respeto. «Decido quedarme. Aquí, pero también allá. No quiero que nadie me diga a quién llamar mamá o papá, porque tengo a los dos, y no voy a renunciar a ninguno». Doña Rosa soltó una lágrima que no intentó esconder. «Así será, hija. Así será». Alejandro se levantó, fue hasta ella y la abrazó. «Te prometo que voy a estar, para todo, como debí estar siempre». Más tarde, Ramírez llegó con noticias. Benjamín había sido citado a declarar formalmente. Si no asistía, se giraría orden de aprehensión. La fiscalía ya tenía suficientes elementos. La declaración firmada, el informe de la enfermera Silvia, la prueba de ADN, los registros de llamadas antiguas. Todo apuntaba a él. No había salida. Lucía lo escuchó todo desde la puerta de la oficina. Luego se acercó a Ramírez. ¿Puedo ir? ¿A la audiencia? No, a verlo. Una última vez. Ramírez la miró. ¿Estás segura? Sí, quiero mirarlo a los ojos. Horas después, en una sala pequeña dentro del Ministerio Público se encontraron. Benjamín estaba esposado. Tenía el rostro envejecido, la mirada apagada. Al verla entrar, bajó la cabeza. No dijo nada. Lucía se sentó frente a él. No vengo a reclamarte. Ya no quiero venganza.
pero tampoco voy a fingir que todo se olvida. Benjamín no levantaba la vista. Arruinaste muchas cosas. Me robaste años. Me cambiaste la vida. Me hiciste sentir menos durante tanto tiempo, sin saber que tú eras el que tenía más que esconder. Él intentó hablar, pero ella lo detuvo con la mano. No necesito que te defiendas. Solo vine a decirte que voy a vivir, con todo esto encima, que voy a ser feliz, a pesar de ti. Benjamín se quebró. Se tapó el rostro con las manos. Por primera vez, lloró. No gritó, no suplicó, solo lloró, como si esa frase le hubiera soltado algo que tenía atado desde hace años. Lucía se levantó. Lo miró una última vez y se fue, no con rabia, con paz. Al llegar a casa, todos la estaban esperando en el jardín. Nadie preguntó nada. Ella se sentó con ellos. Miró a don Manuel, a doña Rosa, a Isabel, a Alejandro, y supo que ya no necesitaba elegir, que el pasado ya no le dictaba el presente, que el perdón no borra, pero libera. Y mientras el cielo empezaba a aclararse entre las nubes, Lucía, ahora Esperanza, sintió que por fin caminaba con paso firme, no para olvidar, sino para recordar desde otro lugar, desde uno más fuerte, desde uno más suyo. El día amaneció despejado, pero el aire se sentía distinto. Había tensión en cada movimiento, en cada palabra, como si todos supieran que algo importante iba a pasar, aunque nadie lo dijera. El desayuno fue más silencioso que otros días. Isabel apenas probó el café. Alejandro ni se sentó a la mesa. Lucía desayunó sin levantar la mirada. Tenía el estómago cerrado, pero aún así bajó como siempre, con el uniforme limpio y el cabello recogido. Le costaba quitarse esa costumbre. Ramírez llegó poco antes de las 10, con una carpeta en la mano y el rostro serio. Saludó a todos con un movimiento rápido de cabeza y se sentó en el estudio con Alejandro. Isabel cerró la puerta para que nadie interrumpiera. Lucía los observaba desde la ventana del comedor, sin acercarse. No quería parecer ansiosa, pero por dentro, el corazón le latía como tambor. «Ya está todo», dijo Ramírez mientras abría la carpeta. La fiscalía aceptó la acusación formal contra Benjamín. El juez giró orden de aprehensión. Ya no es una sospecha, es un prófugo. Alejandro se cruzó de brazos. ¿Y dónde está? Eso es lo que estamos averiguando. Ayer mismo su abogado lo vio, pero hoy en la mañana ya no lo localizó. No está en su casa, no está en sus oficinas, no está contestando su celular, pero lo vamos a encontrar. Ya se notificó en aeropuertos, en centrales, y se pidió apoyo a la Policía Federal. No puede ir muy lejos. Y si se esconde, entonces se esconde el resto de su vida. No va a salir más en paz. Eso te lo aseguro. Alejandro apretó la mandíbula. Quiero que pague, no solo por lo que hizo con mi hermana, sino por lo que nos hizo a todos. Ramírez asintió, con esa expresión de quien también está cansado de ver cómo el tiempo le da demasiadas ventajas a los que mienten. Cuando terminaron la reunión, salieron al patio donde Lucía regaba unas macetas. No lo hacía por encargo. Le gustaba hacerlo. Le relajaba ver cómo la tierra absorbía el agua, cómo las hojas se acomodaban solas, como si supieran que estaban siendo cuidadas. Ramírez se acercó con cuidado. Lucía. Bueno, Esperanza. Se corrigió. Ella volteó. Le dio una media sonrisa. Dime, Lucía. Todavía no me acostumbro al otro nombre. Ramírez le regresó la sonrisa, pero sin soltar su tono serio. Necesito que estés preparada. Benjamín ya es oficialmente un acusado, y cuando lo encuentren, vas a tener que declarar, formalmente, frente a un juez. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Está bien, lo haré. ¿Segura? Sí, no por mí, por la niña que fui, por la que se quedó callada, por la que creció con dudas, sintiéndose incompleta. Ya no más. Ramírez le dio un pequeño apretón en el brazo y se fue. No le dijo nada más. No hacía falta. Ese mismo día, Isabel recibió una llamada. Era Silvia Gutiérrez, la exenfermera que trabajó en la casa durante el año en que ocurrió todo. La misma que había aceptado dinero de Benjamín para guardar silencio. Ahora quería hablar. Decía que no podía seguir cargando con eso. Isabel la citó en una cafetería discreta. No llevó a nadie, no por desconfianza, sino porque sentía que esa conversación tenía que tenerla sola. Silvia llegó puntual. Era una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido y una mirada que no se sostenía mucho tiempo. Señora Isabel, dijo apenas se sentaron, no vengo a justificarme. Sé que lo que hice fue horrible. Me callé, y eso es casi como haber participado. Entonces hable, dijo Isabel sin rodeos. Dímelo todo. Silvia tragó saliva.
Bajó la voz. Una semana antes del secuestro, Benjamín me citó en su estudio. Me dijo que necesitaba mi ayuda para algo delicado, que no me metiera mucho, que solo hiciera lo que él dijera. Yo no entendía, pero acepté. Me ofreció dinero. Después del día que su hija desapareció, él vino a verme. Me entregó un sobre con más dinero. Me pidió que dijera que no lo vi en toda la tarde, que él había salido al banco, que si me preguntaban, esa era mi versión. Y eso hice. Isabel cerró los ojos. Sintió como si cada palabra fuera una piedra cayendo sobre su pecho. ¿Por qué aceptaste? Porque tenía deudas, porque fui cobarde, porque pensé que no iba a pasar nada más, que era un juego sucio, pero que todo se resolvería. Nunca imaginé que la niña no volvería. ¿Y no dijiste nada después? Una vez estuve a punto, cuando vi su cara en la televisión. La niña. Pero Benjamín me llamó antes. Me dijo que si abría la boca, él diría que yo estaba involucrada. Me asusté. Me fui a Querétaro. Cambié de trabajo, pero nunca pude dormir igual. Isabel se levantó. Gracias por hablar. No me importa tu miedo. Solo espero que digas todo eso frente a un juez. Lo haré, dijo Silvia. Ya no quiero cargar con esto. Isabel salió de la cafetería sintiéndose vacía y al mismo tiempo más firme que nunca. Por fin sabía cómo había sido todo. Y ahora, más que nunca, quería justicia. No venganza, justicia. Por la tarde, Lucía entró al estudio donde Alejandro revisaba unos papeles del negocio familiar. ¿Tienes un minuto? Siempre. Ella se sentó frente a él. Quiero hacer algo. ¿Qué cosa? Quiero ayudar a otras personas, a niños desaparecidos, a los que nadie busca, a los que no tienen la suerte que yo tuve. Quiero crear una fundación, con mi nombre, o con el que tú y mamá quieran. Alejandro se quedó en silencio. La miró con admiración sincera. Es la mejor idea que he escuchado en mucho tiempo. No quiero que mi historia se quede en nosotros. Quiero que sirva, aunque sea para uno solo. Si un niño vuelve a casa por algo que hagamos, valdrá la pena. Alejandro asintió. Yo te ayudo, en todo. ¿De verdad? Te lo prometo. Y esta vez no pienso fallarte. Esa noche, en la sala de la casa, se reunieron todos. Isabel, don Manuel, doña Rosa, Alejandro y Lucía. Sin traje, sin protocolo, solo ellos, como una familia. Ella les explicó la idea. Todos estuvieron de acuerdo. Aportaron ideas. Incluso doña Rosa propuso el nombre, Huellas que vuelven, porque según ella, ningún niño se borra del todo. Solo espera que alguien siga sus huellas. La fundación sería el comienzo de algo nuevo, algo que no tapara el pasado, pero sí lo transformara. Y mientras la justicia empezaba a moverse afuera, adentro también se ponían en marcha otras cosas, más poderosas, más profundas, porque a veces lo más valiente no es señalar al culpable, sino decidir qué vas a hacer con lo que te dejó. Y Lucía, o Esperanza, o ambas, ya había tomado su decisión. Era domingo, de esos domingos que no tienen prisa, que empiezan lentos, con el aire quieto y el sol filtrándose suave por las cortinas. No había ruido en la casa Mendoza, solo el sonido lejano de una licuadora en la cocina y los pasos tranquilos de alguien que barriendo intentaba no hacer escándalo. Lucía ya no se levantaba al amanecer, pero tampoco podía dormir mucho. Desde que toda la verdad salió a la luz, tenía una especie de zumbido dentro, como si su cuerpo no supiera si relajarse o seguir en alerta. Ese domingo no se puso uniforme, ni recogió su cuarto como antes. Se sentó frente al espejo y, por primera vez, se miró con calma. Seguía viéndose a sí misma como Lucía, la misma de siempre. Pero ahora, sabía que dentro de ella también vivía una niña que había sido arrebatada de su hogar, sin saber por qué. Una niña que ahora tenía dos madres, dos historias, dos versiones del mismo origen. Era confuso, pero también se sentía completo. Esa mañana Isabel bajó al jardín temprano. Había invitado a don Manuel y a doña Rosa a desayunar, sin protocolo. Nada elegante, solo pan casero, fruta, café y una mesa con mantel sencillo. Quería hablar con ellos de verdad, sin adornos, sin palabras raras, sin la barrera de clases o de pasados diferentes, solo como lo que eran ahora, dos madres de la misma hija. Don Manuel llegó manejando su camioneta vieja. Le había limpiado el parabrisas antes de salir, como si eso fuera a cambiar la impresión. Doña Rosa llevaba una blusa bordada que ella misma se había hecho y una mirada que mezclaba respeto y firmeza. Entraron tomados de la mano. Lucía los vio desde la ventana y bajó de inmediato. ¿Ya llegaron?, preguntó con voz bajita. Sí, dijo Isabel, saliendo también. Vamos. Caminaron juntos hacia la mesa del jardín.
Se sentaron en silencio al principio. Isabel les sirvió café. Doña Rosa le agradeció con un gesto de cabeza. Don Manuel probó el pan sin decir mucho. «Gracias por venir», dijo Isabel al fin. «Gracias por invitarnos», respondió don Manuel. Cortito. Hubo unos segundos de tensión. No por mala intención, sino porque todos sabían que había cosas que decir, pero ninguno sabía cómo empezar. Fue doña Rosa la que se animó. Nos costó venir, no lo voy a negar, no porque tengamos algo en contra suya, nada que ver. Pero esto ha sido fuerte. Ver que la hija que criamos no venía del lugar que pensábamos, que tenía otra vida antes, duele. Y no porque no la queramos, sino porque uno no se prepara para algo así. Isabel apretó la taza entre las manos. Lo entiendo. Yo tampoco me preparé para esto. Creí que mi hija estaba muerta. Me pasé años con la culpa de haberla perdido. Y ahora que está aquí, me siento como si tuviera que aprender a ser madre otra vez. Usted no tiene que aprender sola, dijo don Manuel, mirándola directo. Si algo hemos aprendido nosotros también, es que no se trata de quién tuvo más años con ella, sino de cómo estamos ahora, y lo que venga. Isabel tragó saliva. Sus ojos se llenaron de agua. No sé cómo agradecerles. La Lucía que ustedes criaron es una mujer increíble, y sé que no lo fue por suerte. Fue por cómo la cuidaron, por cómo la formaron, por cómo la amaron. Doña Rosa bajó la mirada, conmovida. Siempre quisimos lo mejor para ella. Nunca supimos nada. Si hubiéramos sospechado, créame, habríamos buscado. Lo sé, respondió Isabel, y no les reprocho nada. Al contrario, siento que ustedes la salvaron. Lucía los observaba a los tres con los ojos brillosos. Quería interrumpir, pero no se atrevía. Quería abrazarlos al mismo tiempo, pero solo apretó su taza y se quedó callada. Alejandro apareció poco después, con una charola con jugo de naranja. Saludó con respeto, como si también estuviera cuidando cada movimiento. Se sentó junto a Lucía y le sonrió, como quien dice sin palabras: «Estoy aquí, hermana». La conversación se volvió más ligera. Hablaron de cosas simples, del clima, de los árboles del jardín, de cómo Isabel había mandado a plantar rosales nuevos desde que todo cambió. Don Manuel preguntó por los planos de la fundación que Lucía quería abrir. Ella se los mostró con orgullo. Doña Rosa le sugirió usar una de las casas vacías de la colonia como centro de atención para padres que buscan a sus hijos. Isabel se apuntó para ayudar con abogados. Alejandro prometió poner contactos para buscar patrocinadores. Ese desayuno duró más de 2 horas. Cuando terminaron, Isabel acompañó a don Manuel hasta la entrada. «¿Puedo decirle algo?», preguntó ella, deteniéndolo. «Claro, gracias por no cerrarse, por no verme como una amenaza». Don Manuel se la quedó viendo un segundo. Luego sonrió. Los papás que de verdad quieren a sus hijos no compiten entre ellos. Caminan juntos. Se estrecharon la mano con fuerza. Fue un apretón real, de esos que cierran un trato silencioso. Lucía pasó el resto del día con su mamá biológica en la biblioteca. Isabel le enseñó álbumes de fotos, cartas viejas, hasta un diario que había empezado a escribir después del secuestro. Ahí había escrito cosas como: «Hoy soñé con esperanza. Tenía la sonrisa de su papá». O: «Si me estás leyendo algún día, hija, quiero que sepas que nunca dejé de esperarte». Lucía lo leyó todo en silencio. No lloró, solo lo abrazó contra su pecho como si fuera algo frágil. Luego, sin pensarlo demasiado, se acercó a Isabel y la abrazó. Fue un abrazo más largo, más profundo, como si en ese momento todo el dolor se le saliera por los brazos. En la noche, cuando ya todos dormían, Lucía salió al jardín. Se sentó en la misma silla donde desayunaron. Cerró los ojos, pensó en su infancia, en su primera mochila, en las tortillas calientes de doña Rosa, en la risa de don Manuel cuando le contaba chistes malos, y también pensó en Isabel, en su voz bajita, en su perfume, en el modo en que le hablaba con una mezcla de miedo y amor. No quería borrar a nadie, no quería comparar, solo quería unir. Se tocó el pecho. Llevaba los 2 dijes colgados, el suyo, el viejo, el que la acompañó toda la vida, y el otro, el original, el que la familia Mendoza había guardado por años. No podía elegir entre uno u otro, así que decidió no hacerlo. Los dejó ahí, uno sobre el otro, como símbolo de su historia, no para presumir, sino para recordarse a sí misma que no tenía que dividirse en 2, porque a veces las heridas no desaparecen, pero sí se convierten en señales. Y Lucía, o Esperanza, o ambas, ya no era solo una herida, era también un puente. El día amaneció como cualquier otro en la mansión.
Pero para Alejandro todo era diferente. Cuando bajó al comedor, lo hizo sin prisa, sin la marcha habitual de quien manda. Se quitó la corbata en el vestíbulo. Decidió no ajustarse la manga de la camisa. Caminó con los hombros menos tensos. Esa mañana, aunque el sol lucía igual, algo en él había cambiado. Se acercó a la cocina cuando Tomasa preparaba el café. Le pidió uno para llevar y, con voz tranquila, dijo: «Gracias, Tomasa». Ella lo miró, algo sorprendida, y le respondió: «De nada, señor. Buen día». No había tono de superioridad, ni prisa, ni órdenes. Solo un buen día. Alejandro sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el señor sobraba. Luego se dirigió al despacho. En la puerta detuvo su paso un momento y miró hacia el interior. Su madre, Isabel, estaba revisando unos papeles. Temió interrumpirla, pero entró. «Mamá», dijo, «necesito hablar contigo un momento». Isabel levantó la vista. Le ofreció una silla. Alejandro se sentó. Su postura ya no era arrogante, ni defensiva. Estaba abierto. «He estado pensando en todo esto, en lo que pasó con Lucía, con Esperanza», empezó. «Y quiero decirte que siento mucho lo que le hice. No solo por acusarla, por humillarla, sino porque no la vi. No la vi como hermana, la vi como otra». Isabel le sostuvo la mirada sin decir nada. «Y quiero cambiar lo que significa ser hermano para ella. No para ti ni para mí, sino para ella. Quiero que sepa que tiene un aliado, no un rival». Isabel asintió. Sintió el alivio, pero también supo que esto no era solo una frase. Era una promesa que debía cumplirse. Más tarde, Alejandro fue al jardín donde Lucía estaba. Estaba regando unas plantas nuevas que habían puesto los jardineros. Caminó despacio, sin interrumpirla de golpe. «Lucía», llamó suavemente. Ella giró. Lo miró por un segundo, evaluando, como cuando se cruzan miradas sin palabras. «¿Puedes hablarme?». Lucía levantó la regadera y la dejó a un lado. «¿Qué quieres?», preguntó, sin rabia, pero con firmeza. «Quiero ayudarte, de verdad, no solo porque eres mi hermana. No, porque eres tú». Ella lo observó un momento. «¿Cómo?». «Quiero que participes conmigo en la fundación. Quiero que seas la que marque el camino. Que yo ponga los recursos, ponga lo que haga falta, pero que tú dirijas. Que seas la voz, y yo, el respaldo». Lucía lo estudió. No esperaba esa propuesta. No la buscó, pero la escuchó. «¿Estás seguro?», preguntó. «Irrenunciablemente. Y si dices que no, lo respetaré. Pero quiero que sepas que lo haré, que ya estoy involucrado». Ella asintió lentamente. «Está bien». Entonces, él le sonrió. Y en la sonrisa había humildad, no de quien pretende ser perfecto, sino de quien reconoce que tenía que cambiar y está dispuesto a hacerlo. Con el pasar de los días, la mansión dejó de sentirse fría, no por la decoración, ni por las estructuras, sino por las acciones. Alejandro empezó a desayunar con Lucía. Antes, bajaba solo o con su madre, casi sin mirar a los demás. Ahora se sentaba en la mesa que había dado servicio. Compartía conversación, no de negocios, ni de herencias, sino de cosas pequeñas. El sabor del pan, el viento en el jardín, las plantas nuevas. También visitó a don Manuel y doña Rosa. Fue un domingo al mediodía. Lucía lo invitó. Alejandro inicialmente dudó. No sabía qué decir, cómo actuar, pero cruzó la puerta sin que se notara su indecisión. Se sentó con ellos en la sala simple, tomó un café sencillo, escuchó. No habló de fortunas, ni de mansiones, ni de poder, solo escuchó. Y eso basta cuando se trata de reconocer lo que uno fue. Esa tarde, don Manuel lo miró y dijo: «Gracias por venir». Alejandro inclinó la cabeza. «Gracias por recibirme». Esa frase resonó con sinceridad, nada más. Mientras tanto, el trabajo en la fundación avanzaba. Alejandro presentó el proyecto a la junta directiva que había formado con Lucía. Cuando llegó su turno de hablar, no mostró traje caro, ni corbata llamativa, ni discurso rebuscado. Subió al podio, respiró, miró al público y dijo: «Gracias por estar aquí. Estoy aquí porque mi hermana, porque Esperanza, me hizo ver que todo lo que creía seguro no lo era, que el valor de la vida no se mide en herencias, sino en segundas oportunidades. Y hoy estoy comprometido a que la fundación sirva para eso, para dar oportunidades reales, aplausos». Pero lo que importaba no era eso, era que él estaba cambiando. Una noche, mientras repasaba fotos antiguas en su estudio, encontró la imagen donde él y ella jugaban niños, antes del secuestro. Sostuvo la foto, la limpió y bajó al cuarto de Lucía. «Mira esto», dijo. «Tú llorabas porque el perro Nacho se había escapado.
Tú me dijiste, ¿y si no vuelve? Yo te dije, volverá. Y no volvió. Ni él, ni tú. Ella lo miró sin habla. Lo siento, continuó. No solo por lo que te pasó, por lo que me pasó a mí cuando no te vi, pero también quiero que sepas que voy a verte. Ya no voy a dejar que te sientas sola. Lucía dejó que esa disculpa le llegara, no con olvido, pero sí con aceptación. En la mansión, poco a poco, se sentía un nuevo aire. Los empleados lo notaban. Las reuniones no eran ya solo para controlar, sino para escuchar. Las decisiones no se tomaban solo arriba, sino con voces diversas. El jardín tuvo risas otra vez. La sala de estar dejó de ser palco de apariencias, se volvió hogar, y Alejandro lo notó de verdad la noche en que Lucía lo invitó a cenar con sus padres adoptivos. Él accedió sin dudar. Se presentó con camisa sencilla, sin chaqueta. Llegó a la casa de Irapuato. Se saludó con don Manuel y doña Rosa como si fueran iguales. Comió con ellos. Habló de lo que ella quería hacer. Escuchó historias de infancia de Lucía que no conocía. Rió. Se incomodó, pero rió. Cuando regresó a la mansión, se quitó los zapatos. Caminó por el jardín descalzo. No era un acto simbólico planeado. Fue un impulso. Sintió la tierra, el viento. Recordó lo pequeño que era ese mundo antes de que lo llenaran de reglas. Esa noche, subió a su cuarto, se miró al espejo y no se reconoció del todo. Estaba mejor, no perfecto, pero diferente. Más humano, y en su mano llevaba un sobre blanco, la orden de aprehensión contra su tío. Lo miró, lo dejó sobre su escritorio y cerró la mano. No por rabia, por justicia, porque ahora sabía que proteger a su hermana no era lujo, era obligación, y lo estaba cumpliendo. El amanecer fue suave, como si el cielo hubiera sabido que no era un día cualquiera. Había luz rosa al fondo. Los pájaros cantaban como si anunciaran algo bueno. En la casa de la familia Mendoza, la mansión se despertó sin prisa. Pero dentro, algo ya había empezado a moverse de verdad. Lucía bajó al comedor con paso tranquilo. No llevaba uniforme. Llevaba una blusa clara, sencilla, y el cabello suelto. En su cuello brillaba el dije que siempre había tenido, pero no sola. Ahora lo combinaba con otro colgante muy fino que su madre biológica le había regalado. Era un pequeño sol dibujado, símbolo de desayuno, de renovación, y cuando lo miraba, recordaba que ya no era solo la chica de la casa de servicio. Era una mujer con historia, con nombres, y con poder para transformar. Se sentó junto a la mesa donde Isabel había puesto frutas, pan recién hecho, café humeante. Su madre la miró con ternura. «Buenos días, hija», dijo ella. «Buenos días, mamá», respondió Lucía con suavidad. La palabra fluyó sin carga, como si hubiera sido construida con calma, y al decirla, sintió que algo dentro de ella se relajaba. Después del desayuno, Alejandro se le acercó. «Hoy es el día», dijo con voz clara. «La fundación abre sus puertas». Lucía alzó la mirada. En su mente veía el logo que habían diseñado, un par de huellas que se entrelazaban, una familia, un puente. Huellas que vuelven sería el nombre. Y justo en ese momento, sintió que ese volver no era solo para los niños que esperaban, también para ella misma. El acto tuvo lugar en el jardín trasero de la mansión. Se instalaron sillas blancas, una mesa con micrófono, una manta sobre el césped para niños, juguetes, globos. Había flores, muchas flores que don Manuel había recortado y doña Rosa había puesto en jarrones. El cielo estaba despejado. El viento rozaba los árboles sin prisa. Cuando todos los invitados llegaron, amigos, benefactores, un par de periodistas discretos, Lucía caminó hacia el frente. Tenía el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo, de emoción. Se paró frente al micrófono y miró a Alejandro, a Isabel, a don Manuel y a doña Rosa. Les sonrió. «Gracias por creer en mí», comenzó. «Gracias por darme una familia que me aceptó. Gracias por darme una vida nueva sin quitarme la que ya tenía. Esta fundación no nace de una herida, nace de la esperanza, de que cada niño que está solo pueda sentir que alguien lo ve, y de que ninguna joya, ninguna carta olvidada, ninguna historia encuentre a un niño y lo deje marchar sin respuesta». Las palabras retumbaron en el jardín tranquilo. Algunas personas aplaudieron, otras tuvieron los ojos húmedos, pero lo que más se sintió fue el aire distinto, como si algo que había estado detenido se pusiera en marcha. Después, Alejandro subió al escenario, se acercó a Lucía y le pasó el micrófono. «Y yo solo quiero agregar que estoy orgulloso de ti, no como hermano mayor que protege, sino como compañero que aprende. Gracias por mostrarme que ser de esta familia no es solo herencia, es compromiso.
La gente volvió a aplaudir. Lucía lo miró. Él la miró. En ese intercambio silencioso se estaban diciendo mucho más que palabras. La tarde siguió con música suave, niños corriendo, risas. Lucía se acercó a un grupo de chicos que jugaban cerca de la manta. Se sentó en el césped, se quitó los zapatos y sintió la hierba fresca entre los dedos. Uno de los niños la miró y le preguntó: ¿Tú eres Esperanza? Lucía le sonrió. Sí, y tú eres bienvenido. El niño sonrió de vuelta y corrió a jugar. Ella lo siguió con la mirada y pensó que ese momento pequeño, simple, era el verdadero premio. No los discursos, no los flashes. Ese chico que vivía con miedo, ahora tenía a alguien que lo esperaba. Más tarde, en la sala de la mansión, ya recogido el acto, Isabel propuso que todos se quedaran un rato más para cenar. Lucía aceptó invitarlos a los padres adoptivos también. Don Manuel y doña Rosa llegaron con su camioneta y trajeron un pastel sencillo que habían comprado en la panadería de su barrio. La cena fue informal. Todo mundo en jeans, camisas normales, risas. No hubo autos lujosos ni servidumbre presente. Solo una familia que comenzaba a ser. Lucía dijo brindis. Por la nueva familia que elegí y por la vieja que nunca me soltó. Todos alzaron sus vasos. ¡Salud! El sabor de la limonada se mezcló con risas. Y en ese momento, Lucía supo que ese volver no era para regresar al mismo sitio de siempre. Era para crear un espacio nuevo, donde la infancia no fuera un lugar perdido, sino un refugio. Cuando terminó la cena, Alejandro llevó a Lucía al jardín donde habían instalado una pequeña lámpara colgante para las noches de verano. Encendieron la luz. Ella miró el cielo. Las estrellas apenas brillaban. Él le ofreció su brazo. «Vamos a caminar». Y caminaron despacio entre las plantas que habían cuidado juntos. No hablaron mucho. No hacía falta. El silencio era cómodo, como dos personas que saben que su camino es compartido. Llegaron al banco de piedra junto al estanque. Se sentaron. Alejandro sacó la cajita de madera donde guardó el primer dije que tuvo Esperanza, antes del secuestro. La abrió. Mostró el dije con la forma de flor dorada. «Ya no es un símbolo de dolor», dijo. «Es un símbolo de unión. Y quiero que lo guardes tú». Lucía lo tomó en mano, lo observó y lo puso junto al dije que llevaba. No lo soltó. «Gracias», murmuró. Y en ese momento, la luna salió, iluminando suavemente el jardín. Las hojas se movían con el viento, y el instante se extendió sin que necesitaran más, porque una nueva esperanza ya no era solo un nombre, era un futuro que empezaba hoy. Y mientras caminaban de regreso, ella supo que no importaba cuántos años hubieran pasado, lo que importaba era lo que harían a partir de ahora. Lucía estaba sentada frente al espejo de su habitación. No uno elegante ni de esos con luces alrededor. Era el que había usado desde que llegó por primera vez a la mansión como empleada. El mismo donde se miraba mientras recogía el cabello, mientras se ponía el mandil, mientras intentaba aprender los nombres de los señores de la casa sin tropezarse. Hoy, el uniforme ya no colgaba en la silla. Hoy, ya no era la muchacha nueva. Hoy, era Lucía Esperanza Mendoza, o Esperanza Lucía, como le gustaba decir a ella, porque ninguna de las dos partes se quedaba atrás. Tenía los dos dijes entre las manos. El primero, el que llevó desde niña, colgado siempre al cuello como quien carga un pedazo de su origen sin saberlo. El segundo, el original, el que Isabel guardó por 26 años en una caja con doble llave, pensando que algún día su hija volvería a buscarlo. Los dos eran idénticos, una pequeña rosa dorada, de pétalos delicados y cadena delgada, con una inscripción casi invisible en la parte de atrás. «Siempre volverás». Lucía los miraba en silencio. Nunca había entendido por qué ese dije le daba tanta paz, incluso cuando no sabía nada de su pasado. Ahora lo sabía. Era más que una joya, era una promesa. «¿Lista?», preguntó Isabel, tocando la puerta con suavidad. Lucía abrió. Estaba vestida con ropa sencilla, pantalón beige, blusa blanca y el cabello suelto, pero traía algo distinto en los ojos. ¿Seguridad? Sí, vamos. Era la inauguración oficial del centro comunitario Huellas que Vuelven. Aunque ya habían hecho el evento familiar, esta era la presentación pública. Autoridades, asociaciones, fundaciones aliadas, vecinos. Nadie imaginaba que esa institución había nacido de un hecho tan doloroso. Para muchos, era una nueva organización que buscaba ayudar a niños desaparecidos y a familias que los buscan sin descanso. Pero para Lucía, para Alejandro, para Isabel, para don Manuel,
Y doña Rosa era mucho más que eso. Al llegar, Lucía miró el edificio. No era grande, pero sí cálido, pintado con colores suaves, murales hechos por artistas locales, salas de espera con juguetes, libros, flores. En el patio principal, un árbol enorme daba sombra. A su alrededor, pusieron bancas de madera, como símbolo de que ahí todo el mundo tenía espacio para sentarse. Alejandro la recibió en la entrada con una sonrisa tranquila. Ya no era el hombre arrogante que mandaba más de lo que escuchaba. Ahora se le notaba el cambio en los gestos. Caminaba más despacio. Preguntaba antes de decidir. Miraba a los ojos. «Hoy es tu día», le dijo. «No, es de todos», contestó ella. Don Manuel y doña Rosa ya estaban adentro. Isabel también. Ramírez había llegado unos minutos antes. Aunque ya el caso contra Benjamín estaba en proceso, él seguía pendiente. Le había prometido a Lucía que, aunque el juicio tomara tiempo, ella no estaría sola. La justicia tarda, pero no descansa, le había dicho. A la hora del corte de listón, Lucía subió al pequeño estrado. No llevó discurso escrito. Solo sacó del bolsillo una hoja doblada y la volvió a guardar. Decidió hablar con el corazón. Cuando tenía 4 años, aparecí sola en una terminal de autobuses. Nadie sabía quién era yo, ni siquiera yo. Solo traía esto. Levantó el dije frente al público. Esta pequeña rosa dorada colgada en el cuello como única señal de que alguien en algún momento me había amado. Por muchos años pensé que ese dije era solo un adorno, pero no, era una pista. Era mi historia escondida. Y hoy está aquí, junto a su espejo, el original, porque todo lo que pasó, aunque dolió, me trajo hasta aquí. Hubo silencio. Nadie movía un músculo. Solo los árboles susurraban con el viento. Este centro no es un monumento a lo que se perdió. Es una señal viva de que aún se puede encontrar, que incluso lo más roto puede repararse, que los niños perdidos no son casos, son personas, que las familias que buscan no están solas, y que la esperanza no siempre viene en forma de milagro. A veces llega como una llamada, una foto, una pista, o una rosa dorada. Bajó del estrado. Alejandro la abrazó primero, después Isabel, luego don Manuel y doña Rosa, al mismo tiempo, uno por cada lado. La gente aplaudió. Pero no era un aplauso de celebración, era de respeto. Después del evento, Lucía se quedó un rato sola en el jardín. Sentada bajo el árbol, sacó los 2 dijes y los miró otra vez. No podía seguir cargando los 2 al cuello, lo sabía, no por incomodidad, sino porque había que dejarlos ir, no del todo, pero sí como se dejan ir las etapas. Entonces sacó una pequeña caja de madera, hecha por uno de los niños del barrio. La abrió. Dentro había un espacio justo para los dijes. Los acomodó con cuidado. Los miró una última vez. «Gracias por acompañarme», dijo en voz baja. «Pero ya no los necesito para saber quién soy». Cerró la caja y la enterró en la base del árbol. No como secreto, sino como raíz. Cuando se levantó, se sintió más liviana. Esa noche, en casa, Alejandro le trajo un regalo. No lo anunció. Solo entró con una bolsita de papel craft y se la dejó en la mesa. «Para ti». Lucía lo miró. «¿Qué es?» «Ábrelo». Dentro había una joya sencilla, un dije nuevo, no dorado, ni igual al de antes. Era de madera tallada, con una palabra en el centro. «Ahora». Lucía lo entendió de inmediato. No era sobre el pasado, era sobre el presente. Sonrió. Lo colgó de inmediato al cuello. «¿Sabes qué?», le dijo. «Me gusta más este». Alejandro rió. «A mí también». Al día siguiente, Lucía regresó al centro. Saludó a los voluntarios, a los niños que llegaban, a las mamás con ojos cansados pero esperanzas nuevas. Se sentó con uno de los pequeños que dibujaba en silencio. «¿Qué haces?», preguntó. «Un árbol». «¿Y qué tiene ese árbol?» «Tiene una caja escondida». Lucía sonrió. «¿Y qué hay en esa caja?». El niño la miró y dijo, como si fuera obvio, «Un tesoro». Ella lo abrazó, y en su corazón supo que así sería, que aunque el pasado no se borra, tampoco te detiene, que aunque hay cosas que no se entienden, sí se pueden transformar, y que al final, la verdadera rosa dorada no era el dije, era ella,